6 de la mañana con 2 minutos. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestra emisión. Esto es El Mundo a las 6. Yo soy Silrat Traslaviña. En pocos minutos se une a nuestra transmisión también nuestro compañero Néstor Aguilera aquí en Majestad Radio, y también estaremos reproduciendo nuestra señal por las diferentes señales en Pichincha, también en Manabí y por supuesto en la ciudad de Esmeraldas. Acompáñennos, estamos a través de las redes sociales, a través de www.majestad.com, esto en nuestra página web, y también a través de nuestro Facebook, donde ya estamos transmitiendo en vivo a través de la señal Majestad Radio, y nos encuentra Majestad Radio UIO y nos puede ir escuchando y también nos puede ir mirando. Nosotros somos El Mundo a las 6 a través de la Soberana del Aire. 6 de la mañana con 4 minutos. Para hoy también les vamos a contar nuestra agenda, la agenda que tenemos de invitados en El Mundo a las 6, porque hoy estarán aquí dos autoridades que pues nos hablarán de su primer año de gestión. Estamos hablando de la ministra de Salud, la doctora Jimena Garzón. Ella nos contará también y nos despejará algunas dudas sobre los temas de las medicinas y las reuniones que ha mantenido con los diferentes representantes de los gremios y de los médicos y el trabajo que están realizando desde el Ministerio de Salud Pública. También tendremos a Esteban Bernal, él es ministro de Inclusión Económica y Social, para hablar de su primer año de gestión, en qué se está trabajando y cuáles son las prioridades en el tema de la gestión pública exactamente en este ministerio, que es importantísimo, que es el que tiene que preocuparse pues de la inclusión económica y social y de apoyar a quienes menos tienen. También nos acompañará, en primer lugar, estará con nosotros a las 6:45 el experto en Derecho Constitucional, Rafael Ollarte. Con él vamos a hablar sobre la permanencia de Fausto Murillo en la presidencia de la Judicatura. Vamos a dialogar sobre todo este embrollo que se ha producido en el sistema judicial del país. Estos son algunos de los temas que trataremos durante la jornada de hoy, martes 31 de mayo, último día del mes. Mañana estaremos iniciando nuevo mes, así es que quédense con nosotros para compartir las noticias y también la opinión, porque en pocos minutos estará también con nosotros nuestro compañero Néstor Aguilera. Yo soy Silra Traslaviña, bienvenidos todos a esta emisión de El Mundo a las 6. Son las 6:06 por la mañana. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Continuamos con la información. Vamos a iniciar con una nota exclusiva del diario digital Primicias. Coches bomba y extorsiones marcaron los 30 días en estado de excepción en el país. Según el ministro del Interior, Patricio Carrillo, durante el estado de excepción se ha logrado contener los crímenes violentos en Guayaquil. Hace un mes asesinaban a 8 personas por día, ahora lo hacen a 6 personas diarias. En 30 días de estado de excepción, 13 coches bomba han explotado en el Ecuador. La última ocurrió frente a una estación de policía en el sector de La Florida, esto es en Guayaquil. Según el ministro del Interior, Patricio Carrillo, el estado de excepción ha logrado contener las muertes violentas en Guayaquil, donde hace un mes asesinaban a 8.18 personas al día y ahora matan a 6.31 personas cada día. El último mes durante el que se ha desplegado más policías y militares a las calles, sobre todo en Guayas y Manabí y Esmeraldas, estuvieron marcados por atentados terroristas y también por extorsiones. Primicias analizó lo ocurrido en varios videos que pues transcurrieron durante el estado de excepción decretado por el presidente de la República para contener la violencia en el país. Eso es lo que nos trae el diario digital Primicias, cuando son ya
las 6 de la mañana con 8 minutos. Esto es El Mundo a las 6. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Continuamos con más noticias. Ahora les contamos que el crimen de Majestic atiza la pugna entre los Latin King y los Lobos en Quito. Información del diario digital Primicias. La policía investiga a miembros de los Lobos como los principales sospechosos del crimen de Manuel Zúñiga, el Inca Supremo que lideró a los Latin Kings durante 22 años. Un día antes de que Manuel Zúñiga, conocido como King Majestic, fuera acribillado dentro de su auto. Esto ocurrió en el sector de Conocoto, lo recordarán, en el oriente de Quito. Una fracción de los Latin Kings se había enfrentado a integrantes de los Lobos. Esto ocurrió en el Parque de la Carolina, en la capital de los ecuatorianos. La pelea fue con golpes, botellas y cuchillos y se produjo por el descontento de los Lobos a los acercamientos que Majestic, de 46 años, tenía con bandas rivales como los Choneros, los Tiguerones y los Chone Killers para iniciar un proceso de pacificación en el país. Pese a que este viernes 16 de mayo, Majestic no estuvo presente en el altercado en la Carolina, los Lobos querían explicaciones sobre una negociación de paz que perjudicaría sus operaciones de narcotráfico en Quito. Las dos organizaciones se disputan los sectores de Calderón, como la Ferroviaria y también la Delicia. Uno está ubicado en el sur de la capital y el otro en el norte de la capital. Además, donde operan los choneros, según la Unidad contra el Tráfico para el Consumo Interno de la Policía. Pero los tiguerones también buscan una tajada en este negocio. Esto es la información que nos trae el diario digital Primicias. Así es que Majestic confiaba en que, liderando el proceso de participación y de pacificación, podía evitar un enfrentamiento armado por el territorio. Ya tenían contadas las entidades públicas que ayudaron a la reinserción de los Latin Kings en el 2007. Además, apoyaron la legalización de la Corporación Reyes y Reinas Latinos en 2016. Esto es lo que está pasando, imagínense, en la ciudad de Quito. La mañana de este sábado 14 de mayo, Zúñiga iba en su vehículo con su pareja, Gabriela Cruz. Estaban haciendo un negocio de catering que administraba, seguido por su custodio, un joven conocido como El Bola, a quien le ordenó que se retirara para que no corriera peligro. Minutos después de alejarse del sitio, el Bola escuchó disparos y regresó al Puente 3, esto es en Conocoto, donde encontró a Majestic y a su novia sin vida. En la escena, según la policía, encontraron más de 20 casquillos de bala, de fusible y de pistolas. Las autoridades investigan la participación de los Lobos en este crimen y realizan labores de inteligencia para neutralizar una posible venganza de fracciones Latin King por la muerte de su líder máximo, aunque la corporación Reyes y Reinas ha descartado una acción violenta. Información del diario digital Primicias cuando son ya las 6 de la mañana con 12 minutos y esto es El Mundo a las 6. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. 6 de la mañana con 12 minutos, continuamos con más noticias. Vamos a revisar en este momento diario El Comercio, que nos trae información política. La medición de fuerzas en torno a Guadalupe Llori se acentúa en la Asamblea Nacional. El caso de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, acentúa la medición de fuerzas entre la oposición legislativa, compuesta por el correísmo, el Partido Social Cristiano y sus aliados, que busca su salida, y el oficialismo y Pachacutic, que están actuando
en su defensa. La pugna entró en un nuevo capítulo con medidas cautelares contra la comisión pluripartidista ad hoc obtenidas por la cúpula del movimiento indígena, esto en la unidad judicial de Quitumbe, en el sur de Quito, el viernes pasado, esto el 27 de mayo. Pedro Zapata, del Partido Social Cristiano, presidente de la comisión, rechazó que Yori devolviera el informe de instancia en vez de convocar al Pleno para una nueva resolución en el expediente. Esta instancia recomendó que ella fuese destituida por incumplimiento de funciones. Son las 6 de la mañana con 13 minutos. Esto es información del diario El Comercio, aquí en El Mundo a las 6. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Continuamos con más noticias. Son las 6 de la mañana con 14 minutos y vamos a revisar información de la revista Vistazo, que a esta hora nos trae también información respecto del caso de la viruela del mono. El Ministerio de Salud descartó el caso de viruela del mono en el Ecuador. Así lo señala la revista Vistazo. El Ministerio de Salud informó la noche de este lunes 30 sobre el posible descarte del primer caso sospechoso de viruela del mono en el Ecuador, tras realizar una investigación epidemiológica al paciente. Según el Ministerio de Salud Pública, la evolución clínica del paciente no es compatible con los signos y síntomas de la enfermedad e informó que el nexo epidemiológico se ha investigado a profundidad y se han generado los aislamientos respectivos. Con estos antecedentes se podrá descartar el caso en análisis en las próximas horas, así lo mencionó un mensaje publicado por la cartera de Estado en las redes sociales. Tendremos aquí a la ministra de Salud a las 7 de la mañana, así es que ahí le estaremos preguntando qué pasó con este tema de la viruela del mono y qué tanto hay que preocuparse si realmente está descartada. También la revista Vistazo nos trae Viteri y sugiere al gobierno aplicar métodos contra la delincuencia como los están aplicando en El Salvador el presidente Nayib Bukele, estas polémicas medidas. Así lo recoge la revista Vistazo. Son las 6:15 en la mañana. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, lanzó este lunes 30 de mayo una cadena televisiva dirigida a la nación, en la que descargó en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, por el incremento de la inseguridad en el Ecuador. El mensaje, programado en diferentes horarios en al menos 3 canales de televisión nacional, fue publicado primero por el canal RTS a las 8 de la noche y también a través de las redes sociales de la alcaldesa. Durante su alocución, Viteri enlistó los problemas que vive el país en materia de inseguridad, como robos, violaciones, secuestros y el sicariato. Los fundamentos de la convivencia civilizada se han desmoronado, así lo acotó la funcionaria. Además, denunció el cierre de negocios por el pedido de vacunas y pagos extorsivos y la paralización de obras públicas en Guayaquil por panfletos que amenazan a contratistas y a moradores con las palabras plata o muerte. Por este motivo, pidió al gobierno nacional la decisión para luchar contra las mafias. Queremos ver a los delincuentes besando la tierra contra el piso. Queremos ver a los presos sin que la justicia los libere por la puerta trasera. Queremos que quien entre no salga del infierno que él mismo eligió. Las cárceles son centros de operación y ningún familiar está seguro. Así lo insistió la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Además, la funcionaria resaltó que el único que tiene injerencia sobre la policía, el ejército, la marina y la aviación es el gobierno central. Ni yo ni ningún alcalde, prefecto tiene la fuerza, ni tampoco fuerza pública ni injerencia bajo su mando. Así lo aseguró Viteri y rechazó que el presidente culpe de la inseguridad a las alcaldías de hace 30 años. Un modelo similar al aplicado en El Salvador. Durante su intervención, Viteri citó las acciones en materia de seguridad tomadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele,
Bukele, quien ha levantado la preocupación de las organizaciones de derechos humanos por una serie de restricciones para combatir a las pandillas. A decir de Viteri, esas protestas de los defensores de los derechos humanos solo buscan la protección de los delincuentes y no de las víctimas. Bukele los dejó sin comida, sin salir al sol y los declaró la guerra a los delincuentes. Atrapa a miles permanentemente, dejó de temblar y de buscar culpables y actuó con valor y carácter. Aquí en el Ecuador no lo tenemos, insistió la alcaldesa porteña. Un crimen cada 6 horas, aquí en el Ecuador, donde se rige el estado de excepción, específicamente en las zonas donde está el estado de excepción vigente. Viteri mostró el gráfico para mostrar varios sectores de Guayaquil en los que rige este estado de excepción y en los que aparentemente la medida del gobierno no ha dado ningún resultado positivo en la reducción de las muertes positivas, violentas. Esto es información de la revista Vistazo. Son las 6 de la mañana con 19 minutos y esto es El Mundo a las 6. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Con 19 por la mañana, esto es El Mundo a las 6. Estamos en vivo a través de nuestras redes sociales, también a través de nuestro Facebook Live. Nos pueden ver en Majestad Radio, en El Mundo a las 6 y bueno, también en nuestra página web www.majestadradio.com. Le damos ya la cordial bienvenida a nuestro compañero y amigo Néstor Aguilera. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. Hoy hemos combinado, hoy estamos azules. Hola, mi querida Silrad, y eso que no somos del Emelec, mucho ojo, ¿no? Un cordial saludo a ustedes, amigas y amigos. Bueno, empezamos este día martes, el último día de este mes de mayo, el quinto de este 2022, con una temperatura al momento de 10 grados centígrados, un poco más temprano. Se hacía y se sentía mucho más frío, 8 grados, estuve revisando esta madrugada. Y bueno, estamos en esta suerte de transición hacia la temporada de verano. Ya en pocos días más también tendremos la finalización del año escolar. Será motivo de análisis en nuestras próximas emisiones. Pero bueno, también hay algunos temas relacionados con la política nacional y los que nos preocupan a todos. Empiezo por lo último que tú mencionabas, Silrad, y que tiene relación a una declaración de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, la noche de ayer a través de la red social, o las redes sociales. En realidad yo vi la publicación en Twitter. Sin embargo, entiendo yo, más temprano hubo una transmisión a través de Facebook y eso también se constituye un nuevo elemento dentro de esta gran polémica alrededor de la seguridad ciudadana y las acciones que lleva adelante el gobierno nacional. Desde la mirada de la alcaldesa de Guayaquil, y vamos a ver si podemos gestionar en los siguientes días un diálogo con Cynthia Viteri, hace falta mucho más contundencia del gobierno nacional. El mensaje de Viteri fue bastante fuerte contra el gobierno de Guillermo Lasso. Ella ha descrito durante un par de minutos, por lo menos al inicio de su mensaje, la situación que se advierte en buena parte del país, la violencia que se vive en las calles, y eso se constituye, vuelvo repito, en un nuevo llamado de atención hacia lo que viene desarrollando el gobierno nacional. Hace falta más contundencia, ha dicho la alcaldesa, y eso es lo que se evidencia en este mensaje. Pero a mí sí me ha llamado la atención que inmediatamente después del mensaje de Cynthia Viteri la noche de ayer, a través de redes sociales, el gobernador del Guayas también emitió otro mensaje utilizando el mismo canal, es decir, la red social Twitter, y él mencionaba, por ejemplo, la seguridad nos necesita unidos a todos sin excepción. Llama poderosamente la atención que el gobernador del Guayas, lejos de exponer argumentos técnicos sobre el manejo de la seguridad ciudadana, más vale ha cuestionado la forma en la que Viteri, alcaldesa de Guayaquil,
se ha referido a las acciones del gobierno. Bueno, más allá también de cuestionar, sí, perdona Néstor, que te vaya interrumpiendo ahí mientras vamos conversando del tema, pero sí, en efecto, el gobernador del Guayas también le pidió a la alcaldesa, después de estas duras palabras, porque definitivamente la alcaldesa de Guayaquil fue muy dura con el gobierno y le dijo que no se lave las manos en pocas y que definitivamente no depende de las alcaldías la seguridad y estos temas que estamos viviendo. Es que realmente es impresionante todo lo que está ocurriendo en el país, el tema de los sicariatos, de los coches bomba, de todas las amenazas, etcétera. Y lo que le dijo también el gobernador es que unan fuerzas para combatir la inseguridad. Creo que es el único camino que le quedó después de semejante repelada que le pegó la alcaldesa de Guayaquil, porque la alcaldesa fue definitivamente bastante tajante con el tema y dijo que en este gobierno no existe ni hay ningún tipo de decisión para luchar contra las bandas delincuenciales que se han ido apoderando pues de la ciudad, porque estamos viendo un país sumido en la violencia definitivamente, Néstor. Sí, textualmente voy a leer una parte del mensaje de Pablo Arosemena, gobernador del Guayas. Hacer campaña, dice Arosemena, porque ya anticipa que Viteri arrancó su campaña para la reelección como alcaldesa de Guayaquil. Con el dolor ciudadano no es correcto, dice el gobernador. Una líder debe guiar, no manipular. Hoy más que nunca tenemos que luchar juntos contra la inseguridad, ir hacia un solo norte. El enemigo no es del gobierno, ahí está lo que decías tú, Silrat. El enemigo son las mafias, los criminales y los delincuentes. Y llama también a la alcaldesa Viteri a menos política, dice Arosemena, y más unidad. Son vidas las que tenemos que cuidar, no votos. Mensaje igual de fuerte y contundente contra Cintia Viteri, pero más allá de este mensaje que yo que se llama fuerte o contundente, en realidad viene a ser una reacción, ¿no? Viene a ser una reacción después de lo que dice la alcaldesa, que está criticando, porque claro, o sea, definitivamente el resultado que está dando el gobierno es que ya no son 8 muertes violentas diariamente, sino que bajaron a 6 muertes violentas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso es lo que critica la alcaldesa y definitivamente le pone el ejemplo de lo que está haciendo Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, con las pandillas, que les declaró la guerra a las pandillas. Tengo mis reparos respecto al gobierno también de Nayib Bukele, pero en el tema de las pandillas definitivamente pues le ha declarado una guerra abierta, los ha dejado incluso sin comida, los ha encerrado y definitivamente creo que esa es una de las formas en las que él ha estado luchando ya contra un país que ha sido catalogado como muy violento por este tema de las pandillas. Entonces, claro, eso es lo que está sugiriendo la alcaldesa, y lo que vemos por parte del gobernador ya es una respuesta en la que mete más el tema político, porque él es el que llama también el tema de obviamente se van para seccionales, ella será la candidata nuevamente a la alcaldía de Guayaquil, y eso ya se conoce. Entonces, obviamente, en lugar de tomar acciones nuevamente, vemos que de alguna forma enfrenta, dice que llama a trabajar juntos, pero al mismo tiempo enfrenta, y lo que señala es que no se haga politiquería. Entonces, la politiquería viene de ambos lados, ¿no? Un gobierno que no da las respuestas y, claro, una alcaldesa que está capitalizando este tema, porque también ve que son, en lugar de 6, en lugar de 8, 6 muertos. Creo que eso no es consuelo. No es consuelo, por favor. Ya no matan a 8, sino que matan a 6 violentamente. Creo que ese es un punto a analizar, y que el gobierno tiene que tomar acciones, porque definitivamente lo que uno hace como periodista aquí al criticar la gestión es para ver si salen de la burbuja y toman las acciones necesarias para poner el país en orden, la casa en orden, como nos vinieron a decir hace pocos días, Néstor. Sí, bueno, yo creo que esto merita algunas lecturas, ¿no? Ya llevamos algunas semanas hablando de lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero en realidad, más allá de esta generación de opinión pública desde los medios de comunicación, llamados de atención frente a lo que está ocurriendo, y especialmente la situación en las calles, cuando advertimos tanta violencia, no hay, por lo menos, o no se evidencia una acción contundente, y eso es lo que preocupa. Hay un discurso, sí, se ha instalado desde el gobierno, de que se está combatiendo con contundencia, de que se toman acciones, de que se dictan medidas o estados de excepción,
etcétera, etcétera, pero el resultado sigue siendo el mismo. Es como que no hay resultado, Néstor. Claro. ¿Qué resultado estamos viendo en un estado de excepción en el que siguen estallando y hay un tema de un control con los coches bomba, donde el sicariato se ha incrementado? O sea, ¿qué tipo de estado de excepción y cómo estamos actuando en este estado de excepción? Es como, declaro un estado de excepción, pero no hago absolutamente nada. ¿De eso se trata? Sí. Yo en realidad no entiendo este estado de excepción porque realmente no veo ningún resultado. Que se baje de 8 a 6 de muertes violentas creo que no es un resultado alentador y menos debería ser un tema de victoria para este gobierno. Y yo aliento a las personas que nos están siguiendo a través de nuestra transmisión en Facebook y nuestra transmisión en YouTube, por supuesto a quienes nos siguen a través de Twitter y quienes están conectados con la señal de Instagram a través de la cuenta de Silrat Traslaviña en esta mañana, a que nos cuenten sus experiencias y sus comentarios, porque vuelvo, repito, llevamos ya algunas semanas con lo mismo y dale y no hay ningún cambio, como que estamos aquí, digamos, hechos los locos y nadie dice nada. Mientras tanto uno sale a la calle y es la situación realmente que no da para más. Así que los invitamos a que si usted, amiga y amigo, quiere contarnos sus experiencias respecto al tema de la seguridad ciudadana, lo hagan a través de sus comentarios en nuestras transmisiones en directo, en vivo. Hay algunos temas, Silrat, también que me gustaría abordar. Yo quisiera preguntarte algo, Néstor, y es algo que nos incluye a todos como periodistas, a quienes estamos detrás de un micrófono y que tenemos una responsabilidad ahí. ¿Qué te pareció a ti ayer el hashtag que se posicionó en Twitter de Lady Teleamazonas? ¿Viste el tema? Caramba, sí, me llevó nuevamente a una reflexión. Yo trabajé en un proyecto hace un año y un poco más acerca de las noticias falsas. Y créeme que aquí veo yo dos lecturas, ¿no? La primera, que el día de ayer sí me llamó poderosamente la atención y me preocupó, de hecho lo comenté temprano en la mañana, que inmediatamente se posicionó la etiqueta como que todo el mundo comenzó a opinar y a hablar acerca del tema. Pero, ¿qué sucede con los grandes temas de preocupación de todos? Más allá de los grandes temas, o sea, ¿cómo posicionas un hashtag hablando de Lady Teleamazonas sin ni siquiera corroborar la información? Y estamos acostumbrados a este tipo de periodistas, yo digo periodistas entre comillas, porque no creo que alguien que se jacte o se diga que es periodista y que trate de viralizar temas en redes sociales, como el colega que lo hizo y que lo marcó incluso como con su nombre, como si fuera propio, pues a mí me parece una actitud terrible, a mí me parece una actitud totalmente falta de ética, porque ni siquiera corrobora la información y la lanza, y claro, afecta a, más allá del medio de comunicación, afecta al tema periodístico en general, porque la gente espera de los periodistas que al menos corroboremos la información antes de lanzarla a las redes sociales. Este tema a mí me ha causado indignación. Salió el canal en cuestión, el canal de Teleamazonas, precisamente a aclarar que esta señora no trabajó, no había trabajado nunca allí. Ustedes sí podrán ver el video, yo espero que ni lo vean para que no le den en gusto a este pseudo periodista, porque en realidad yo no considero que alguien que no corrobore la información y que simplemente bote cualquier cosa a las redes sociales para viralizar y para que le miren y de alguna forma atraer la atención de la gente sea un periodista, yo considero que esto definitivamente no funciona así, que la ética es importante y es fundamental en quienes tenemos la responsabilidad de estar detrás de un micrófono, y definitivamente estos temas tienen que cambiar, y la gente que sigue este tipo de personas que generan esta información falsa, pues deberían dejar de seguir y de seguir estas fuentes que no les traen realmente buena información y que posicionan temas falsos, porque resulta que esta señora ni trabajó en Teleamazonas, ni fue parte de Teleamazonas, ni ha trabajado nunca en Teleamazonas, y obviamente no creo que con esto vaya a trabajar algún día en ese canal. Entonces, sí es un tema de como periodistas, Néstor, sí. O sea, ser responsables y éticos con lo que ponemos en las redes sociales. No se trata de coger y botar cualquier basura y con tal de obtener un like. Es interesante hacer un análisis completo sobre el alcance que tuvo esta publicación y sobre todo también poner a analizar el papel de nosotros como comunicadores sociales. Es decir, si por ejemplo nosotros tenemos la posibilidad de emitir un programa
y sale a través de la frecuencia radial, quizá no va a tener el mismo poder en la medida en que se viraliza un video a través de una red social determinada. Mira tú, Silrat, el día de ayer esta publicación en la que hablaba sobre este presunto incidente protagonizado por una supuesta funcionaria o empleada del canal de televisión al que tú haces alusión, alcanzó 190,000 reproducciones. Se volvió tendencia cuando en realidad era un tema falso, cuando no se corroboró la información. Un montón de gente se quedó pensando que así se actuó, se hace daño a un medio de comunicación, se hace daño a la gente, con videos falsos que no corroboran este tipo de gente que se hace llamar periodistas, que para mí no son periodistas. Y sumando a lo que estaba mencionando Silrat, no sabes la cantidad de gente, 1,600 retweets, 2,200 me gustas, 410 tweets citados. Bueno, en fin, es impresionante cómo una publicación se ha viralizado de esta manera y sobre todo, vuelvo y repito, lo que nos llama es a la reflexión, a reflexionar sobre nuestro papel como comunicadores sociales a la hora de verificar una información antes de que ésta sea entregada al público. Hay que hablar con responsabilidad. Pero si estamos hablando de la primera clase de periodismo, tú entras a la facultad, tú te sientas y es la primera clase que hay que corroborar, que hay que saber, que hay que contrastar, que hay que ver, que no, es que somos responsables de lo que decimos, por Dios. El periodista lo que tiene es su nombre y lo que tiene que guardar es su nombre, porque de lo contrario pierde credibilidad y por este afán de like, sin verificar, votan cualquier cosa. Realmente es indignante y da vergüenza. Sí, Silrat. Bueno, permíteme cambiar de tema porque yo sí quiero referirme a temas que valen la pena, temas que realmente de los que deberíamos estar hablando, no de estas tonterías. No, este sí vale la pena desde el punto de vista de las fake news, pero no desde lo que tenía como contenido en realidad, de las noticias falsas, obviamente, porque hay que corroborar antes de lanzar la información, por ese lado sí, pero no de temas realmente que le interesan al país, porque es un tema que de todas maneras viene a ser una cosa local y totalmente falsa, ¿no? O sea, qué vergüenza. Bueno, hay otros temas y permíteme pasar al tema de la salud porque sí me parece también importante recordar, más adelante estaremos aquí en El Mundo a las 6 con la ministra de Salud, Jimena Garzón. Vamos a abordar algunos temas relacionados con su gestión, con lo que ha sido este año de labores del gobierno de Guillermo Lasso en materia de salud y esta serie de cuestionamientos nos parece fundamental. Y el día de ayer, por ejemplo, nuestra productora recogía una inquietud de un internauta, propietario de una cuenta en la red social Twitter, y él decía, bueno, ok, perfecto, el día de mañana necesito que le pregunten a la ministra sobre el tema de la falta de medicamentos. La situación es, pero preocupante. Vamos a ver qué es lo que nos dice la ministra de Salud, porque permanentemente estamos como en el tema de la seguridad, que sí que se está haciendo, que se está abasteciendo, que próximamente va a haber una mejora en el funcionamiento de las farmacias en los hospitales públicos. Bueno, vamos a ver cuáles serán las respuestas de la ministra de Salud, Jimena Garzón, frente a este tema. Quienes tengan preguntas desde ya pueden plantearlas, dejarlas en nuestro cajón de comentarios en Facebook, también en YouTube. Más adelante se las trasladaremos, por favor, de manera responsable también aquellos comentarios que se planteen. Mucho ojo, respetuosos. No vamos a leer o no vamos a dar paso también a comentarios groseros hacia la ministra de Salud. Es importante también conocer preguntas puntuales y todo esto también en el marco de lo que estamos enfrentando, porque aquí hay dos temas que sí me gustaría abordar. El primero, el comunicado que leyó Silrat Traslaviña del Ministerio de Salud más temprano y que descarta el primer caso sospechoso de la viruela del mono. Mucho ojo. La evolución clínica del paciente no es compatible con los signos y síntomas de la enfermedad. Semanas atrás o días atrás se había dicho que había un caso, el primer caso sospechoso acá en el Ecuador. Enhorabuena que esto se descarte. Así que sobre eso también estaremos abordando más adelante con Jimena Garzón. Pero hay un tema, Silrat, que a mí sí me preocupa muchísimo. Tengo a un par de compañeros, parte de mi equipo de trabajo, que están contagiados con COVID. ¿Qué es lo que está pasando también sobre este tema? Porque también lo he visto en las redes sociales, Néstor, y precisamente esa es otra de las preguntas que le vamos a hacer a la ministra, porque precisamente se había señalado que ya en el Ecuador podíamos dejar de utilizar mascarillas en los lugares públicos, etcétera. Entonces, queremos saber qué mismo es lo que está
pasando con estos temas, ¿no? Entonces, saber qué pasa con el incremento y cuáles son las cifras que están manejando sobre el COVID-19. Esto es importantísimo también saber porque, claro, evidentemente estamos vacunados y qué tan factible es, cuándo nos toca la siguiente dosis, si es que va a haber una siguiente dosis. Todas estas dudas también nos despejará la ministra de Salud. Nos relajamos demasiado, creo yo que nos relajamos demasiado. Estoy trabado la lengua esta mañana, suele suceder y las consecuencias están allí. Para muchos, por ejemplo, puede estar esto relacionado con las recientes celebraciones, por ejemplo, masivas acá que se desarrollaron en la ciudad de Quito. Para otros también pueden estar relacionadas con los recientes feriados. Recordemos que también hubo días de descanso, mucha gente que se ha relajado y ha dejado de usar la mascarilla, pues muy irresponsablemente se mezcla con otras personas y eso está dando paso también nuevamente a los contagios. Vamos a ver en qué medida esto puede llegar a afectar los planes del Ministerio de Salud. Quiero aprovechar, Silrad, y mientras seguimos hablando de estos temas, para leer algunos comentarios que nos están emitiendo y por supuesto saludos en esta mañana. María Elena Baculima, saludamos también cordialmente a nuestra oyente en la ciudad de Cuenca. Edgar Guerrón nos felicita dice por ser un medio de comunicación veraz y nos dejan comprar y sobre todo ser honestos. Enhorabuena. Incluso les vamos a decir algo, ojo, aquí no hay pauta publicitaria en el actual momento, así que nos pueden decir, pero estamos buscando pauta publicitaria porque nosotros no hay medio de comunicación que no viva de la pauta publicitaria. Así es que si usted quiere pautar en nuestro espacio, avísenos, háganos llegar, los contactos también ya están por acá, llama a la radio y pauta con nosotros, no hay problema. Porque nosotros el otro día hubo una serie de comentarios contra Silrad tras la viña, demasiado subidos de tono, irrespetuosos en algunos casos. Pero por mí también, sigan comentando, porque en realidad... ¿no? Porque te decían, hasta, lo voy a decir, quizás no me gustaría repetirlo, no hay problema. Pero alguien decía, o llegó a decir algo así como que periodista pautera o algo por el estilo. Ya decía, quisiera ¿dónde está la pauta? Ya quisiera quisiera yo que tener esa pauta, esas pautas. Pero sí, todos ustedes están bienvenidos a pautar con nosotros. El hecho de una pauta no compromete lo que nosotros vamos a seguir diciendo. Si es que pauta aquí usted de algún lugar, no es que no vamos a realizar nuestro trabajo periodístico, porque es nuestro trabajo periodístico, pero la pauta también es la pauta y los periodistas tenemos que transparentar este tema porque vivimos de una pauta publicitaria, o si no nos sentaríamos gratis de aquí todas las mañanas. Que ningún periodista lo hace, necesitamos trabajar. Ni los de izquierda ni los de derecha. Necesitamos trabajar, necesitamos alimentar a los guaguas, pagar las pensiones, necesitamos absolutamente todo y que se transparente de dónde viene cada uno pues de los ingresos. Está muy bien, yo creo que eso se tiene que transparentar. ¿Cuál es mi pauta? Que no sea escondida y que se sepa de dónde viene, y obviamente esto no debería y no debe impedir un trabajo periodístico. Así es y ha sido, aunque a la gente no le guste, porque definitivamente no se puede trabajar gratis. Así es, saludo también a Edgar Guerrón, quien dice Archidona presente, él está siguiéndonos desde la región amazónica, que se pregunte a la ministra, dice, ¿qué les recomendó el vicepresidente después de visitar todos los hospitales del país? Porque en vez de incrementar el presupuesto, ha habido disminución para los medicamentos y para los laboratorios del Estado. Buena pregunta, bastante argumentada. Vamos a abrir el espacio de preguntas para todos ustedes. Entonces, sigan comentando como nos ha dicho Néstor y pónganlos ahí en Facebook, también en Twitter. Estamos los dos, vamos a ir leyendo también sus preguntas para la ministra Jimena Garzón, que estará con nosotros acompañándonos en los próximos minutos a partir de las 7 de la mañana. Así es, tenemos ya a nuestro primer invitado. En pocos instantes estaremos interactuando junto al constitucionalista Rafael Ollarte. Hablaremos acerca de la situación en el sector justicia. Son las 6:42, ¿te parece, Silrad? Sí, hacemos una pausa y vamos con ese diálogo. Me parece perfecto, vamos con una pausa entonces. Son las 6:42 de la mañana y recibimos a nuestro primer invitado, el doctor Rafael Ollarte, que nos va a explicar qué es lo que está pasando con la crisis del sistema de justicia, qué hacer, cuáles son las salidas en nuestro país, en el que cada día vivimos algo nuevo. 6:42. Esto es El Mundo a las 6. No se vayan. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio.
Desde ahora disfruta del mejor internet y televisión por fibra con TVNet. Aumentamos la velocidad y disminuimos los precios. Navega sin límites con 80 megas solo por $25. Adquiere nuestros planes internet y televisión por fibra con TVNet por solo $35 con 80 megas. Estamos ubicados en la calle Guayaquil entre Río Mulaute y Pachatanga. Contáctanos al 0983 62 36 29. TVNet en La Concordia, Santo Domingo y Viche. Instalación gratis, aplican restricciones. Todos nuestros precios incluyen impuestos. TVNet, más entretenimiento. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. El mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Personajes del mundo, a las 6. Estamos de vuelta a través de la señal de Majestad Radio. Más adelante estaremos también conectados con Majestad Televisión. Gracias a quienes nos siguen en las provincias de Esmeraldas, Manabí y Pichincha. También a quienes están pendientes de nuestra transmisión en directo en www.radiomajestad.com. Salimos a todos los lugares del mundo y vamos a hablar acerca de la justicia y muy particularmente quiero arrancar sobre lo que está sucediendo en torno a estas disputas Consejo Nacional de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, con algunos elementos, y quiero leer brevemente un titular de una noticia del diario El Comercio publicada el día de ayer. Abogado retira desistimiento de denuncia contra Iván Saquicela, titular de la Corte Nacional. Esto en torno a la situación que se ha vivido en las últimas horas, y este titular también del Universo, y que hace relación también con lo que ha sido la situación o esta denuncia penal contra Iván Saquicela, el supuesto afectado, decía esta noticia, asegura tener pruebas de presiones. ¿Cómo lo mira el doctor Rafael Ollarte? ¿Cuál es su lectura inicial en torno a lo que está ocurriendo en la función judicial? Los saludamos cordialmente en esta mañana. Sea usted bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Buenos días, don Néstor. Pues está con usted, con doña Silrati y con todos los amigos de Majestad. Bueno, el problema de la justicia es algo tradicional en Ecuador y los problemas institucionales de la justicia no son novedosos. Lo que ocurre es que vivimos un periodo bastante largo en el cual estos conflictos no existían. Y no existían, hay que decirlo, solo porque las decisiones quedaban en manos de uno. Entonces, cuando las decisiones quedan en manos de uno, no se presentan esta clase de problemas. Ahora, la Constitución ecuatoriana es bastante complicada y cuando no tienes a ese uno que es el que toma las decisiones, bueno, se producen estos desórdenes que no solo han acontecido pues a nivel de Consejo de la Judicatura y Corte Nacional, han ocurrido a todo nivel institucional imaginable. Es decir, vivimos francamente un desorden en materia constitucional. ¿Por qué es de este desorden, doctor Ollarte? Para quienes quizás no somos entendidos en la materia de derecho, o para el ciudadano común que lo está escuchando y viendo en esta mañana, ¿qué es lo que está sucediendo y qué provoca todo esto? A ver, te tomaré en cuenta que teníamos y tuvimos durante mucho tiempo órganos que eran sumisos, es decir, respondían al poder de turno. Una Corte Constitucional que jamás confrontaba con el poder, un Consejo de la Judicatura que respondía al Ejecutivo en el sentido de que si a algún juez se le ocurría la mala idea de tomar una decisión en contra de la administración, ese juez era removido inmediatamente del cargo. Teníamos un procurador que no era un procurador del Estado sino del gobierno, teníamos un contralor que respondía a otras funciones y así. Un consejo electoral que no era el guardián del sistema electoral sino de otras cuestiones. Entonces ahí evidentemente no existía ningún problema institucional porque todos marchaban por la misma senda. Nos puede parecer bien, nos puede parecer mal,
así era la cosa. Ahora, cuando eso se supera, luego de la evaluación de esos órganos, usted recordará que la ciudadanía, por lo menos un grupo altamente relevante de la población, aplaudía las decisiones del Consejo Transitorio cuando se trataba de sacarnos de encima a la Corte Cervecera, al Consejo de la Judicatura de YAL, al Contralor, al Procurador, al Consejo Electoral, al Tribunal Electoral, a los superintendentes. La gente aplaudió. Pero había una segunda parte, que era los nombramientos. Y ahí es cuando se producen gravísimos problemas. ¿Quiénes son las personas que han llegado a los cargos públicos y con qué afán? Y ahí hemos visto el surgimiento de lo que antes no existía, pues porque antes usted tenía un jefe que se decía jefe del Estado y jefe de todas las funciones del Estado. Ahora ya no lo tenía. Se trataba, entre comillas, de democratizar el tema. Lo que pasa es que hemos pasado del autoritarismo al caos. Okay. Y ahí todo el mundo quiere tomar lo suyo, cada uno jalando el agua a su molino, incluso de la manera más baja. Y en materia de justicia, ¿cómo se originó el problema? Con un mal nombramiento al Consejo de la Judicatura. Recordemos el nombramiento de Carmen Maldonado, que no podía, por ejemplo, ser candidata a la Corte Constitucional. O sea, ella estaba vedada para ser candidata a la Corte Constitucional, pero no estaba vedada para ir al Consejo de la Judicatura. Es curioso esto, ¿no? Parte del desorden también, doctor. Por supuesto, y de la imprevisión y todas estas cuestiones. ¿Y qué ocurre? Que la entonces presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctora Paulina Aguirre, propone a 3 personas en la terna, 2 de las cuales estaban inhabilitadas. Señora Aguirre, que actualmente es miembro de la Corte Nacional, pero que debería volver en su momento a la Corte Provincial de Pichincha. La señora Merchán, que era también parte de la Corte Nacional de Justicia. Ellos no fueron calificados. Y en vez de pedir 2 nombres más para la terna, ¿qué hace? Se hace un nombramiento de descarte y se nombra a Carmen Maldonado. Ojo con el voto en contra de Julio César Trujillo y de Pablo Dávila. Eso también hay que decirlo. Es decir, ellos estaban en contra de hacer un nombramiento de esta naturaleza. Y claro, ahí te empiezan a quedar los huecos. ¿Por qué? Porque se va la señora Maldonado aduciendo un fallo de la Corte que le quitaba el poder de suspender a los jueces. Y pasaba esto al Pleno. Y claro, como no tenía reemplazo, se originó el otro problema. ¿De dónde sacamos el reemplazo? Y quien decía ser su reemplazo, porque así es como lo establece el Consejo Transitorio. El doctor Román. Ajá. Que no era parte de la terna de la Corte Nacional de Justicia. Porque los otros 2, le recuerdo, fue un nombramiento de descarte. Es decir, no es que Carmen Maldonado sale de una elección entre ella y los otros 2 candidatos, sino que los otros son eliminados y ella, bueno, no quedaba más. Entonces ella no tenía a nadie más en su lista para que le reemplace. Y toman la decisión de ponerle a la tercera persona de la lista de la Fiscalía, es decir, ni siquiera el segundo. Es decir, la lista de la Fiscalía encabezada por la señora Barreno, que es la electa, la señora Yupangui, que ahora está también ejerciendo funciones, y el señor Álvaro Román, que es el tercero. Es decir, otra vez queremos esta persona que quiere presidir el Consejo, también por descarte. Y por descarte al cuadrado, pues porque ya habíamos tenido un nombramiento de presidente del Consejo de la Judicatura de descarte, y ahora esta persona quiere también presidir por el descarte del descarte. Y desde su punto de vista, siguiendo la misma línea, doctor, ¿a quién debía tocarle entonces? Es que el problema era que la terna no estaba conformada. Pues, entonces, si se hizo un nombramiento así, al buen tuntún, claro, vinieron estas dificultades. Entonces, ¿qué correspondía? Seguir la ley. Que el presidente de la Nacional envíe una terna. Manda la terna. Mandó la terna hace mucho tiempo. ¿Ya? ¿Y qué hizo el Consejo de Participación Ciudadana? Un Consejo de Participación Ciudadana, además, mal electo en 2019. Exacto. Es que venimos a una suerte de cadena de problemas y digo yo, dificultades que han formado este caos al que se refiere nuestro invitado, el doctor Rafael Ollarte. Es 2022, hace más de 3 años, en 2019 se presentó la demanda en contra de esa elección mal hecha del Consejo de la Judicatura, de la cual salió el señor Tuárez, luego el señor Cruz, ahora estamos con, ¿cómo también se llama mi amigo? Ulloa. Y bueno, a hacer lo mismo, es decir, aquí es, salte tú para ponerme yo y no para cambiar las cosas y no para que las cosas sean exactamente igual. Entonces, ¿por qué no se hizo el nombramiento de la terna enviada por Sequicela? Porque ¿cuáles son los intereses que hay? Porque el señor Murillo finalmente ha querido quedarse presidiendo el Consejo de la Judicatura, no proviniendo de la terna de la Corte Nacional de Justicia. Además, usted verá que el señor Murillo no firma como presidente encargado, firma como presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo se va a poner se ve feo? Pues entonces yo soy presidente del Consejo de la Judicatura. Y recordemos que esa persona está con inhabilitación para ejercer cargo público.
¿Y qué Esa hace? inhabilitación porque es... Porque él era judicial Ok. y vende la renuncia. Y para retornar a cargo público definitivo de periodo fijo, como es el caso del Consejo, porque la única excepción es los cargos de libre nombramiento y remoción. Pues, los miembros del Consejo de la Judicatura no son miembros de libre nombramiento y remoción, no lo son. Entonces, por norma expresa tenía que devolver la indemnización. ¿La ha devuelto? No, porque la gente... Vea, si una persona se fija en eso, ¿qué te queda para el resto? O sea, has vuelto al sector público y tenías que devolver la indemnización, el proporcional naturalmente, y no lo has devuelto. Claro. No lo has devuelto, qué increíble. Y te vas y te metes una acción de medidas cautelares en Babahoyo, siendo tú el presidente del Consejo de la Judicatura. Algo parecido a lo que hizo la señora Barreno, que se fue a meter una acción de medidas cautelares al Puyo. Usted dirá, pero Gisela ha hecho lo mismo, ha ido a Cuenca. Pero es que le notifican estando en Cuenca. Pues. Claro. ¿Dónde quiere que proponga? Pues? Bueno, hoy es muy común, ¿no? Presentar en ciudades totalmente alejadas. Sí, pero sí hay del diferencia. ¿no? Sí hay Claro, diferencia. claro, sí, cómo no. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? El Consejo de la Judicatura está tan mal conformado que ni siquiera tiene 5 miembros, tiene 4. Y a la reunión en donde se le suspende a Gisela no van los 4, porque el señor Muñoz no va nomás, no fue. Ups. ¿Ya? La señora Barreno no fue, entonces le reemplaza a la señora Yupan. Qué bien, qué bien. No vas nomás, o sea, se va a tratar la suspensión del presidente de la Nacional y no vas nomás, o sea, tenemos a 2 que no van. Entonces este desorden y esta payasada, solo 2 miembros, Murillo y Morillo, parece compañía, ¿no? Todo está mal hecho. Le suspenden. Pero a ver, si usted ve el acto de suspensión, ¿cuándo? Porque usted mencionaba a la persona que denuncia, que desiste de la denuncia y ahora desiste del desistimiento. O sea, también un chistecito, ¿no? Pero está muy bien, porque ahí podemos poner globos y pintarnos la cara ya. Es el Consejo de la Judicatura de tener una carpa ahí. Doctor, ahí yo quisiera preguntarle precisamente en esto que usted nos decía, porque ayer estuvimos dialogando sobre este tema con el doctor Barahona, y él nos decía que ni siquiera había que enviar una terna, que no era necesario enviar una terna cuando la persona que tenía que suceder ahí en ese cargo era automáticamente el señor Álvaro Román. ¿Cómo ve usted eso? ¿Es cierto? Es así. El 260 del Código de la Función Judicial es clarísimo en esa materia. Si falta el presidente, debe reemplazarle el subrogante que no tiene. ¿Ya? Ahora, en este caso, como no tenía que nombrarse temporalmente, que es el caso de Murillo, ¿ya? A un presidente del Consejo de la Judicatura hasta recibir la terna y que se haga el nombramiento de esa terna. No, es que aquí nos inventamos todo. Es decir, aquí el derecho sirve mientras me conviene. Las normas, las reglas están ahí mientras me sirven. Cuando no, entonces yo empiezo a sacármela. Claro, y con el apoyo del presidente Porque Lazo, donde hay 2 abogados, que no está hay en 5. absolutamente nada. A ver, en eso yo quisiera preguntarle, doctor Ollarte, ¿qué es lo que pasa con el gobierno y la justicia? Se está intentando... gobierno es una palabra muy generosa para describir a Guillermo Lazo. Ok. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? Primero, le importa un pepino todas estas cuestiones institucionales. El nombramiento de la Corte Constitucional, de la forma como se la hizo, bien hechito, que te han echado bajo tu veto, con los votos de tus delegados. Porque no te importó, te valió. Así nomás. ¿Ya? Luego en esta, aparece defendiéndole a la señora Yori. Vea, es otra función del Estado. ¿Qué tiene que estar diciendo? Verá, si quiere hacer el papel de Rafael Correa, al menos tenga la gracia de hacerlo. No tiene la gracia, dice usted, para ser presidencialista. Sí. O sea, no lo ve como un régimen presidencialista. Y luego, usted. El tema del Consejo de la Judicatura. Además, una persona que sí convoco si hago la... ¿Cómo es? La muerte cruzada, que no la hago. Que llamo a una cadena nacional para anunciar ahora sí la muerte cruzada y no la hago. Y me pongo a hablar cualquier cosa. O no hago la cadena nomás y dejan nomás esperando. ¿Ya? Que sí vamos a hacer una consulta popular. Porque además dice las cosas. Es que las dice y te deja. A ver, ¿qué credibilidad tiene alguien que te dice hace 3 meses, vamos a hacer una consulta popular? Porque además lo dice con la voz, como que alzar la voz basta, ¿no? ¿Ya? Y poner cara seria es suficiente. Entonces, vamos a hacer la reforma a la justicia. Y te deja nomás ahí colgado, señor, te deja nomás colgado. Entonces ahí no existe un afán del gobierno de meterle la mano a la justicia. ¿Será? La buena pregunta es, en una de esas tiene la intención, pero quién sabe, pues. Es que es la política del Chapulín Colorado, pues. Sí lo hago, ya. Entonces, decide una cosa, le hablan por acá.
Vea, es francamente decepcionante. Es francamente decepcionante. Entonces escuchamos, yo creo que las personas que tenemos más o menos interés en los asuntos públicos o que por obligación tienen que escuchar el discurso presidencial, lo hemos oído. Y bueno, seguimos ofreciendo cosas, ¿no? Parece campaña, dice usted. Pero sí, pero es que a ver, yo no le puedo creer a alguien que comenzó su campaña. Yo puedo estar en desacuerdo con el famoso eslogan de no más impuestos. Puedo estar en desacuerdo. ¿Ya? Pero si ya lo dijiste y lo prometiste, eso es. No te puedes lanzar una ley de impuestos. O sea, si has basado tu campaña en eso, no más impuestos, con cartelitos, propaganda, y luego te lanzas. Entonces uno dice, bueno, entonces ha sido cosa de mentir nomás acá. Ya tenemos elecciones el próximo año. En febrero tenemos elecciones, que también va a venir otro como candidato a alcalde de Quito a decirnos que va a ser el monorriel y que va a ser un túnel hacia la costa y que ni sé qué, y ahí queda porque no se ha podido. A ver, usted me dirá, pero Rafael Correa hizo lo mismo. Sí, yo sé que Rafael Correa también ofreció bajar el IVA del 12 al 10 y lo dijo como el quinto eje de la revolución. Y armó un montón de cosas y nos sacó ni sé cuántos elefantes blancos, o sea, bueno, definitivamente. Pero no podemos hacer, pero bueno, uno dice por lo menos algo decidía. Algo decidía, pero decidía sobre la base también de temas de conveniencia propia. Ahí están todos los temas de corrupción, ahí están las sentencias. ¿Acaso yo seré partidario del caballero? Pero usted lo saca aquí a colación. No, yo lo digo porque parece la costumbre ya del lugar y estoy francamente aburrido de gente así. Sí. O sea, aburrido de gente que te llega al poder y te dice no he sabido. Porque el otro también, cuando te ofreció el IVA del 12 al 10, después llegó y dijo, es que no sabía cómo estaba la cosa, pero si fuiste ministro de finanzas, pues no me puedes decir que no sabía. O sea, ya como que un candidato presidencial que una elección me diga que no sabía cómo era la cosa y encima fuiste ministro de finanzas. No me puedes decir en eso que no sabías cómo era la cosa. Claro, así es, definitivamente. Sí, permíteme. ¿Cómo resolvemos este caos, doctor Ollarte? ¿Por dónde empezamos? Ay, Diosito. Bueno, ojalá que en segunda instancia le concedan la acción de protección a Saquicela para ya comenzar a ordenar esta cuestión. Que se envíe la terna, definitivamente, para conformar el Consejo de la Judicatura. El Consejo de Participación Ciudadana está también inflando su carpa y poniendo sus leones y payasos y cosas por el estilo, porque eso institución no es. Haciendo lo mismo y dejando las cosas ahí. ¿Por qué dice eso, doctor, que está poniendo ahí soy bien duro, yo no tengo por qué caerle bien a nadie, además yo me llevaba bien con Hernán Ulloa. ¿Ya? Y se pensaba que las cosas le iba a hacer bien, pero para esta payasada, pues bueno, no, yo ¿qué quieres? Que te apoye en hacer tonterías, ¿ya? En decir que no hace falta la terna. Tenía que nombrarse de la terna. Entonces, ¿qué estoy esperando? ¿El juicio político? Vea de quién estoy esperando algo de la asamblea. Uy, otros, ¿ya? Claro, porque de la asamblea definitivamente complicado, sí, ¿no? Entonces que hagan el juicio político, que destituyan a estos señores y coger de la paja que quedó ahí de la elección del Consejo de Participación Ciudadana a 5 gallos más, no tocará más. A ver, ¿cuál es la solución? Lo que pasa es que tiene mucho la solución de las cosas es el jefe del Estado. Ahora, si no quieres hacerlo, no quieres hacerlo. El jefe del Estado, ¿por qué? Porque el jefe del Estado, porque estamos hablando de la justicia que debería ser independiente del Ejecutivo también, sí, a ver, doctor. pero ¿en qué? Yo no le digo al presidente Lazo, prefiero decirle que no, porque ni siquiera él va a meter la mano, va a mandar a otro a meter la mano. Va a dejar que otros hagan. ¿Ya? Pero da lo mismo si es su orden. Por eso, no, pero por último, no, deja, o sea, ni siquiera es alguien que sea persona de las cosas. Se lo digo por el nombramiento de la Constitucional, ni siquiera es la persona de las cosas. No es él. ¿En qué otro haga? ¿Ya? Es más, los nombramientos de la Corte a la Corte Constitucional, ¿de quiénes fueron? De la exministra Vela, ya no es. Pero la exministra Vela perteneció al gobierno, sí, pues entonces viene a ser parte de decisión del gobierno. Popular, pues, y uno votó. Y viene a ser responsabilidad del presidente. A mí me caen bien o mal los señores de Ecuador Libre, pero ¿no eran los señores de Creo los que han ganado las elecciones? ¿Alguien nos dijo que iba a estar la democracia popular metida en esto? Bueno, primera cosa. Segunda cosa, el nombramiento era bastante importante, creo yo, como para decirle al ministro, vea, vos haz. Y entonces uno decía, bueno, supongo que va a estar 4 años. Ni se hace el nombramiento y se va. ¿Va a ser lo mismo con esto? No, yo no le digo eso. A ver, usted tiene un desorden institucional porque esta Constitución ya no da más. Es que ya no da, usted por donde toca no da más esta cuestión. Un desorden en materia... no lo sabemos porque hay más desorden en otras cosas, pero en materia municipal, provincial. Pero esa es la solución, doctor, una nueva consulta popular, porque cada gobierno adapta las preguntas como quiere, hace lo que quiere, pone las preguntas que le convienen y al final pero ojalá, termina siendo... Pues, doña Silvia, pero es que ojalá pues pusiera las preguntas que le conviene, pero ni las preguntas hace.
Es que sí me está diciendo que se tiene que... Pero de consulta popular me ha hablado 3 veces, 3, no una, 3 veces me ha hablado de consulta popular y nanay. O sea, pero entonces no dice, pero es que no sé para dónde quiere ir, para dónde pega, para dónde está cuestión. No sé para Están dónde jugando va. al pelotazo, dice usted. Pero por lo menos cuando uno juega el pelotazo, da el pelotazo, pues. Pero ni eso. O sea, ni por equivocación ni adivinanza. A ver, perdón, se mete... A ver, no había más, pero que también hay que verlo así, porque además nosotros, los electores ecuatorianos, somos muy simpáticos, somos gente muy simpática. Entonces, ¿quién gana la elección parlamentaria? La primera mayoría relativa, perdón, no es primera minoría, déjense de hablar el castellano como la... Claro. Primera mayoría relativa, porque la primera minoría, ¿cuál ha de ser? El que tiene menos, pues no el que tiene más. Entonces, la primera mayoría relativa, esto yo se lo escuché primero a Marcela Guiñaga, primera mayoría relativa es el correísmo. ¿No te gusta? Entonces no votes así, pero es la primera mayoría relativa. Tiene 49 o 48 asambleístas, no sé cuánto les quedarán. ¿Con quién tienes que pactar con alguien para ser mayoría absoluta? Tenías al Partido Social Cristiano, tu movimiento creo tenía 12. Y luego tenías a Pachacuti y a la Izquierda Democrática. Vos dices que no eres de derecha o liberal, porque derecha conservadora no es. De derecha, digamos que es de derecha Lazo. ¿Con quién tienes que pactar? Con Pachacuti y con la Izquierda Democrática. Y va y pacta con Pachacuti y la Izquierda Democrática. O sea, ¿ellos te van a aprobar tu ley laboral? No, tu ley pues de en lo impuestos? absoluto. Nunca. Pero entonces, ¿con quién estás pactando? Es que yo no puedo pactar con los otros. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿No tenías que hacer una tal muerte cruzada? ¿No tenías que hacer eso? No la hago. Pero entonces, Lo que pasa es que al rato que se haga una muerte eso, cruzada, ¿qué es lo que va a pasar ahí? pero tienes un presidente de la República que dice, entonces yo voy a gobernar solito y voy a hacer como que la asamblea no existe. ¿Dijo o no dijo semejante tontería? Ya, pero luego perdón, ahí hubo no es una que lo ha contradicción ahí, ¿no? Porque después en el informe de la Nación hizo el llamado de que trabajemos juntos, de que no la muerte cruzada, o sea, ahí fue clarísimo. Por eso. No, a ver, no sé si fue clarísimo, porque yo le escucho al presidente de la República decir, no muerte cruzada es hasta ¿cuánto será? Más bien 2 semanas más que contraproducente. dirá que sí hay muerte cruzada. Claro, más bien como que se retracta nuevamente de la decisión. La decisión. Entonces, evidentemente, tú no puedes trabajar con esta Constitución porque no te da, ¿ya? Pero tampoco haces lo otro. Entonces me dices que esta Constitución no da, pero no haces lo otro. ¿Y a qué atribuye esta tibieza entonces del presidente de la Muy República? bien, ese es el nombre. Me alegra. Tibieza. Blandenguería. Y así no se maneja. O sea, él quiere gobernar lo que le restan estos 3 años así sin tomar decisiones. Veamos pasar el día, ir al mejor estilo de Palacio, ¿no? Vea, hay gente, muchachos. O peor aún de Lenín Moreno, porque él ya solo se la pasaba viendo Masterchef. De Lenín Moreno por lo menos suena. Pero usted pregunta a Alfredo Palacio y hay gente que no sabe que el señor ha sido presidente de la República. Y no fue presidente de la República 2 minutos. El señor fue presidente de la República 2 años. Claro, como en este país que estamos acostumbrados a tener presidentes cada 2 años. El último que fue duró fue 10 años con total autoritarismo y realmente no es que hizo la mejor gestión, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo quieres pasar toda la historia con alguien que acabó el periodo? Si es que lo acaban, porque, perdón, el rato que los políticos vean que tienen chance ellos de sacarle a Lazo, lo sacarán. Si es que les conviene, porque alguien dirá, ¿a mí me conviene tomar el país en estas circunstancias o no me conviene tomar el país en estas circunstancias? Pero es que no importan las circunstancias No, sí, ahí, yo lo que veo sí. es un tema de poder. No, yo creo que lo único que quieren es llegar al poder y punto, porque si no nadie se hubiese lanzado a las elecciones pasadas, a ver, doctor Ollarte, porque definitivamente el país estaba no fue candidato en 98 pedazos. Por las circunstancias. Ellos conocían muy bien las circunstancias. Entonces, yo quiero el poder, pero en esas condiciones de un país desastrado, no quiero. Cualquiera que tomaba el poder el 10 de agosto en las del 98 últimas está fregado. elecciones, doctor Ollarte? ¿Cómo? ¿En qué condiciones estábamos en las últimas elecciones? País con COVID, un país destrozado económicamente, que no cumplía ni siquiera con los internacionales, totalmente con un presidente que, como le digo, se la pasaba viendo Masterchef. Entonces también ahí... Yo le digo, pero el político quiere el poder. A Moreno sepárele en los primeros 2 años y los segundos 2 años. Sí, en eso tiene razón. Años hizo harto más que la SOA, hartísimo más. Es que sí, yo no definitivamente sé lo que puso en orden varias cosas que se tenían que poner en orden. Era un presidente con altísima popularidad. Pero no estaba gobernando a él, pues usted sabe que por ahí detrás no estaba él. Pero justamente ve a quién llega esos segundos 2 años y cómo se le desbarranca el régimen, pues. Lo que pasa es que esto mismo lo hizo Lazo de entrada, pues. A ver, doctor Ollarte, bueno, estamos como que desviándonos del tema. Pero es que es parte de la discusión para entender. Adelante. Es decir, yo quiero ver que, o sea, vuelvo a lo que usted decía o a lo que yo le planteaba.
puede permanecer el Consejo de la Judicatura con las funciones que tiene el Consejo de la Judicatura de la Constitución 2008. Cuando tú no dominas a los miembros del Consejo de la Judicatura, ahí tienes la respuesta. Puedes tener un sistema de designación de órganos del poder público a través de concursos. Cuando tú no eres el que domina el órgano nominador, que es el Consejo de Participación Ciudadana, puedes tenerlo o se te va todo de las manos. Puedes tú seguir manteniendo un sistema en el cual aparentemente similar a la Constitución del 98, pero que tiene diferencias en materia de sistema electoral, etcétera, etcétera. Puedes mantenerlo, puedes seguir así. O tu idea es, a la primera de bastos, me desbarranco, porque usted no sabe cuánto usted se desbarranca. Pues Lenín Moreno estuvo a punto de caer. Y volvemos al chistecito. ¿Considera usted que puede pasar lo mismo? A ver, es que no puede ser la alternativa. Claro, el autoritarismo, porque claro, o sea, con autoritarismo, la Constitución que esté me da lo mismo. No vamos a engañarnos de que la Constitución 2008 fue para ejercer el nudo poder, para eso fue, para que yo tenga todo, para que yo tenga Consejo de Participación Ciudadana y a partir del Consejo de Participación Ciudadana tengo absolutamente todo. A diferencia de lo que le pasa ahora, que no tiene nada y todo el mundo se le va por donde quiere. Yo no digo que el presidente de la República tiene que dominar las funciones del Estado, pero tampoco esto, pues. Claro. Bueno, creo que se nos agotó el tiempo, más que las preguntas. Pero estuvo súper interesante, definitivamente estuvo muy, muy interesante. Le vamos a invitar más seguido al doctor Ollarte para analizar la política, para analizar el sistema de justicia, también para analizar todo el tema de gobierno. Interesantísimos sus puntos de vista también, en algunos coincidimos, en otros no, pero así mismo es la cosa y le agradecemos mucho. Yo tengo algunos comentarios, incluso un buen amigo, periodista también, o sea, parte de este análisis, ojo, que vinimos o empezamos dialogando acerca de la justicia. Venimos con la intención de abordar el tema de la justicia, entramos en la política y hemos hablado de situaciones. Pero es que lo de la justicia es parte de la voluntad política. Totalmente. Le digo porque un compañero, un buen amigo, periodista, incluso me dice, bueno, pregúntale al doctor Ollarte incluso si existe posibilidad de cumplir con ofertas de campaña, por ejemplo, como la nueva carretera que ofreció Quito-Guayaquil. Hasta eso, o sea, digo yo, parte de lo interesante que ha sido este diálogo. ¿Va a tomar la decisión el presidente Lasso de concesionar algo? Él va a tomar la decisión. Si me está hablando de sacar 5,000 millones de dólares. Pero es que la idea no es meter 5,000 millones de dólares que necesitas para educación, salud y otras cosas y meterles en una carretera. Concesiona. Pero qué miedo concesionar. No vaya a ser que me digan que estoy privatizando, por favor. Estamos gobernando con miedo. Esa es la conclusión que nos deja aquí el doctor Ollarte. Gracias, doctor. Sí, con sustín, ¿no? Gracias por su tiempo y esperamos verlo más seguido por aquí para estas amenas charlas también bastante ilustrativas desde el ámbito del derecho. Muchísimas gracias de nuevo. Siempre agradecido. Rafael Ollarte, nuestro invitado en esta mañana, abogado constitucionalista, 7 de la mañana con 10 minutos. Somos El Mundo a las 6 a través de la señal de Majestad Radio. El Mundo a las 6 a través de Majestad Radio. Desde ahora disfruta del mejor internet y televisión por fibra con TVNet. Aumentamos la velocidad y disminuimos los precios. Navega sin límites con 80 megas solo por $25. Adquiere nuestros planes internet y televisión por fibra con TVNet por solo $35 con 80 megas. Estamos ubicados en la calle Guayaquil entre Río Mulaute y Pachatanga. Contáctanos al 0983 62 36 29. TVNet en La Concordia, Santo Domingo y Viche. Instalación gratis, aplican restricciones. Todos nuestros precios incluyen impuestos. TVNet, más entretenimiento. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. El Mundo a las 6 a través de Majestad Radio.
7 de la mañana, 12 minutos. Estamos de vuelta junto a Silrat Traslaviña, quien les habla, Néstor Aguilera. Aquí en El Mundo a las 6 por la señal de Majestad Radio. En pocos instantes estaremos enlazados con la ministra de Salud, Jimena Garzón. Vamos a abordar algunos temas relacionados con ese ámbito. Luego de este diálogo que sostuvimos con el doctor Rafael Ollarte, refiriéndonos a la justicia, a la política, ¿por qué no decirlo? Y a situaciones que enfrentamos hoy en día como ecuatorianos. Antes del siguiente diálogo, Silrat, me parece importante referirnos nuevamente a esta publicación a través de la red social Twitter que se hizo oficial el día de ayer y que menciona el Ministerio de Salud Pública tras la investigación epidemiológica realizada al primer caso en análisis de la viruela del mono. El Ministerio de Salud informa que la evolución clínica del paciente no es compatible con los signos y síntomas de la enfermedad. En este comunicado se menciona que el caso de viruela del mono no registra evolución clínica para la enfermedad, esto tras una investigación epidemiológica. Ya se encuentra junto a nosotros de manera virtual Jimena Garzón, ministra de Salud Pública, y quiero empezar preguntándole en torno a este tema, ministra. Vamos a abordar otros relacionados con el ámbito o el sector de la salud. Sea usted bienvenida, muy buenos días. No la tenemos todavía, si nos regalan unos minutitos, por favor, señora ministra. Lo que pasa es que tenemos por acá un problemita con el audio, un tema técnico. Vamos ahora sí con la señora ministra. ¿Cómo está? Muy buenos días. Le saluda Silrat Traslaviña por acá, junto a Néstor Aguilera en El Mundo a las 6. Bienvenida. Buenos días, Néstor y Silrat. Gracias por permitirme estar en contacto esta mañana con nuestros radioescuchas y con la ciudadanía. Bueno, empecemos hablando, ministra. Yo le dejé planteado el tema acerca de esta investigación epidemiológica que ha hecho oficial el Ministerio de Salud y que tiene relación con este primer caso sospechoso de la viruela símica o del mono. ¿Se ha descartado entonces? Sí, nosotros desde el inicio, cuando tuvimos la alerta de parte del paciente que podría sufrir de esta enfermedad y bueno, que él había viajado al África y que posiblemente estaba contagiado, iniciamos nuestras investigaciones epidemiológicas. Hicimos el cerco epidemiológico, el paciente estuvo confinado al igual que sus contactos cercanos, pero luego de haber transcurrido los días pertinentes, volvimos nosotros a hacer el examen clínico del paciente y definitivamente no ha desarrollado ninguna lesión característica de la viruela y tampoco hubo un nexo epidemiológico. Es decir, nosotros, como ustedes saben, los epidemiólogos somos investigadores de la salud. Buscamos el nexo epidemiológico y no lo encontramos. El paciente no tiene un récord tampoco de haber salido del país, un récord migratorio que compruebe que ha salido del país, por lo tanto el caso está descartado. Perfecto, ministra, quisiéramos también ir con otros temas ahora que nos deja con más tranquilidad y que definitivamente, antes de ir con los otros temas, quisiera preguntarle si es que también nos estamos preparando por si llega esta viruela del mono aquí al país. Entiendo que se están comprando pruebas. ¿Cómo avanzamos con ese tema como por si acaso? Bueno, vamos bastante bien. Nosotros hemos hecho ya contactos también con el CDC, con los Centers of Control de Enfermedades de los Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, que se encarga justamente de lo que es enfermedades infecciosas. Ellos nos están apoyando en el momento que nosotros tengamos cualquier caso sospechoso, además de hacer nosotros las pruebas aquí en el Ecuador que están llegando justo el día jueves, día INSPI. Ellos nos han ofrecido su ayuda para que en caso de cualquier duda, cualquier necesidad, también podamos mandar las muestras allá para que las puedan resolver. Además de eso, nosotros ya hemos hecho contactos a nivel internacional para, de ser necesario, en caso realmente indispensable, pues contar con las vacunas, las pocas vacunas que posiblemente se pueden necesitar para el caso que se pueda desarrollar y sus contactos y posiblemente personal de salud que tenga que estar atendiendo a estos pacientes. Siempre teniendo en cuenta que la vacuna que existe al momento no es específica para la viruela del mono.
que pues existen ciertas precauciones que debemos tener en cuenta antes de aplicarla, y además de eso que todas las personas nacidas antes de 1980 cuentan con la vacuna contra la viruela, la cual nos protege bastante contra la viruela del mono. O sea, sí tenemos por ahí cierta protección con la vacuna general. Quienes tenemos y los niños que ya tienen su cuadro completo de vacunas están de alguna forma resguardados. No, todas las personas nacidas a partir de 1980 ya no tienen vacuna contra la viruela. La vacuna contra la viruela se aplicó hasta 1980, cuando se declaró ya erradicada de la humanidad. Pero las personas que nacimos antes de ese año contamos con la vacuna y estamos protegidos contra esa enfermedad en un gran porcentaje. De todas formas, como les digo, la vacuna específica para la viruela del mono no existe al momento en el mercado. Nosotros ya hemos hecho los contactos y apenas pues nos digan sí, aquí tienen las dosis que hemos solicitado, pues contaremos con eso aquí en el país. Nos hemos reunido ya con la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Nos hemos reunido, como les digo, también con el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Y nosotros estamos preparados para cualquier eventualidad. Ministra, permítame referirme también al COVID-19 que está pasando en el país. Le pregunto esto, por ejemplo, tengo 2 compañeros de trabajo, posiblemente uno más, contagiados positivos con COVID-19 en este momento. ¿No ha servido de mucho, le pregunto, las medidas adoptadas después de que se eliminó el uso obligatorio de la mascarilla? ¿Qué nos puede decir? Bueno, es importante, Néstor, que sepamos que va a contagiarse de una enfermedad que ustedes saben no ha dejado de existir aquí en el país ni en el mundo, pero sí, gracias a la vacunación es una enfermedad menos grave. Por lo tanto, las personas que se contagian no necesitan hospitalización ni tampoco necesitan camas de terapia intensiva. Nosotros hemos seguido monitoreando cómo han ido estos casos. No hemos aumentado, como les digo, camas de hospitalización ni tampoco cuidados intensivos a nivel del país. Eso es gracias a que las vacunas funcionan. La enfermedad no ha dejado de transmitirse, nosotros tenemos que tomar eso en cuenta, pero necesitamos seguir vacunando. Aquellas personas que tengan 5 meses después de haber sufrido la enfermedad, 5 meses después de haber tenido la segunda dosis, tienen que recibir su primer refuerzo. Aquellas personas que ya hayan recibido hace 4 meses su primer refuerzo, ya tienen que recibir el segundo refuerzo, porque más o menos entre 5 meses, alrededor de 5 meses, es lo que dura la inmunología, la inmunidad contra la enfermedad. Entonces tenemos que seguirnos vacunando para justamente prevenir que hayan casos graves. Ese es el objetivo de la vacunación, que las personas no se enfermen gravemente ni tampoco requieran, por supuesto, terapia intensiva o peor aún, que fallezcan. Entonces nosotros sabíamos que al retirarnos las mascarillas iba a haber una mayor probabilidad de contagio, eso es innegable. Aquellas personas que tienen problemas de salud, que tienen problemas crónicos, que saben que tienen una enfermedad que se puede agravar, pues tienen toda la libertad de utilizar sus mascarillas en aquellos lugares donde sepan que puede haber el riesgo de contagio. Entonces, los indicadores epidemiológicos siguen siendo buenos, pese a que hay un aumento de positividad viral, porque claro, si hay aumento de casos, estos casos son leves, no llegan a ser moderados, no han requerido hospitalización, no tenemos aumento de porcentajes de necesidad de cuidados intensivos y tampoco a fallecidos. Hemos seguido con un fallecido semanalmente desde hace más de 8 semanas. Ok, vamos a abordar otros temas, Silra. Tenemos una amplia agenda de temas aquí para la ministra de Salud, Jimena Garzón. Así es, señora ministra, tenemos algunos temas para preguntarle. Por ejemplo, uno de ellos es sobre lo que se está hablando últimamente y es sobre el desabastecimiento de medicinas. ¿Hay desabastecimiento? ¿No hay desabastecimiento? Salió un grupo de doctores que no eran de la Federación Médica, sino que un grupo de doctores a señalar que definitivamente no
no hay medicamentos, que no pueden trabajar, entre ellos pues le voy a mencionar a quien ha figurado últimamente, que es el doctor Barriga, y que ha dicho en varias ocasiones que no se les está escuchando y que no tienen cómo trabajar. ¿Qué es lo que está pasando con ellos? Entiendo que usted también mantuvo algunas reuniones con los doctores. Cuéntanos, por favor, ministra. Bueno, sí, definitivamente existen hospitales en los que aún tenemos problemas de abastecimiento, que no son los hospitales que han sido pues mencionados en una rueda de prensa que dieron un grupo de médicos. Yo les voy a mencionar, por ejemplo, el Hospital Enrique Garcés tiene un problema definitivamente dentro, el cual estamos investigando. Hay casos de corrupción dentro del hospital. Ese hospital está abastecido, pero sin embargo los médicos sesgan los procesos de compras. Hemos tenido denuncias de que cambian la medicación que estaba pues caducada por la medicación nueva, se saca la medicación nueva y la venden afuera. Nosotros estamos investigando eso con Fiscalía para determinar quiénes son los culpables. Sabemos que se escapan además también de las jornadas laborales. En realidad hay mucha corrupción en ciertos hospitales de nuestro país, y el Enrique Garcés es uno de ellos, y estamos investigando en profundidad para tomar las medidas pertinentes y desvincular esos malos elementos que además culpan a un desabastecimiento que no existe en el hospital. Sí tenemos problemas de equipos, definitivamente. Ese hospital también fue un hospital centinela, al igual que el Pablo Arturo Suárez. Durante más de 2 años no estuvo atendiendo pacientes con otras patologías. Sabemos que tienen un déficit en ciertos insumos que estamos justamente proveyéndoles con el gerente que está al momento a cargo del hospital. Tiene problemas con las mesas quirúrgicas y bueno, otros problemas de equipamiento que confiamos que ya ahora que está abriéndose el hospital para todos los pacientes puedan ser resueltos a la brevedad posible. Nosotros no estamos tapando el sol con un dedo, sabemos que todavía existen problemas en varios hospitales del país y estamos trabajando para solucionarlos, eso es lo importante. Ahora, ministra, perdone que le interrumpa por ahí. Usted dio una rueda de prensa, pero con los gerentes de los hospitales. Esto fue criticado también por diferentes medios de comunicación por el tema de que, y lo que se había señalado y lo que luego dijeron algunos médicos, fue que usted da la rueda de prensa con los gerentes de los hospitales, pero que los médicos pues no fueron escuchados y que a usted le están pasando informes que no son reales, informes que le dicen que están llenos los hospitales, que hay abastecimiento, que usted estuvo recorriendo el hospital Pablo Arturo Suárez, pero que no visitó las áreas específicas y que únicamente le llevaron al área donde sí había medicación y que le están encerrando en una burbuja, que no le están permitiendo ver la realidad. No sé qué les pueda contestar usted a ellos, ministra. Bueno, primeramente, Silvia, que yo no es la primera vez que voy al hospital Pablo Arturo Suárez. Yo he ido de improviso al Pablo Arturo Suárez, vi que tenían también problemas. Es un hospital que estuvo también dedicado a tratar solamente pacientes COVID, pero un hospital centinela, y que además de eso, como ustedes saben, tiene un problema de infraestructura, por lo tanto estamos utilizando en la parte nueva únicamente el 30% del hospital. Sin embargo, el anterior gerente no hizo tampoco una buena gestión. Nosotros desde hace aproximadamente 10 días tenemos una nueva gerente que en pocos días está poniendo orden en ese hospital y que por supuesto cuenta con todo nuestro apoyo. Yo fui a ver las bodegas, abrí las cajas, vi que tenían los medicamentos justamente que se estaban quejando en la parte de afuera, vi que tenían hilos de sutura, que tenían dispositivos. Realmente están abastecidos, no es mentira que el hospital está abastecido. Lo que pasa es que lo que se dice por ahí, ministra, y perdone que le interrumpa, es que llenan el hospital para la visita de la ministra, que abastecen y después volvemos a la realidad y que ahí a usted le tienen en una burbuja y que no le están diciendo la verdad. Sí, porque sería bueno, interesante, por ejemplo, que la ministra algún rato agarre, coja su carro, maneje, vaya ya como cualquier ciudadano común, haga la cola para ver y para comprobar de primera mano lo que está sucediendo en los hospitales, ministra. Quizá eso sea mucho más eficiente que el conversar con un asesor. Bueno, no
O estos informes que nos señalan que no son ciertos, claro, que no son reales, que le están mintiendo. Los gerentes de los hospitales son las personas que son responsables legalmente del hospital. Es decir, si un hospital no funciona, el gerente es el responsable. Así que los médicos que se quejan, pues tienen que saber que el responsable de la gestión de ese hospital es el gerente. Si yo veo que no funciona, no se resuelve, pues el que va a tener problemas es el gerente, primero. Segundo, que nosotros justamente, como sabemos que hay muchos factores, entre ellos que muchas veces existen procesos dentro del hospital, procesos de compra dentro del hospital, que no se efectúan de manera adecuada y al final terminan siendo pues eliminados por el SERCOP porque simplemente no están bien. Nosotros ayer en la reunión que tuvimos con la Federación Médica Ecuatoriana y también con el Colegio Médico de Pichincha, ahí estuvo el presidente del Colegio Médico de Pichincha y también otros representantes del Colegio Médico, nos hemos comprometido en crear una veeduría. Tanto entre ellos como nosotros también vamos a incluir pues representantes de la sociedad civil que nos ayuden a crear clientes fantasmas, no solamente desde el Ministerio de Salud Pública, también ellos que formen parte de estos grupos. De tal forma que, como bien dice Néstor, pues vayan a los hospitales como pacientes, que se determine el por qué no les están entregando la medicación. Estamos creando también una línea de teléfono directa que va directamente al despacho ministerial, en el cual estaremos recogiendo las quejas de la ciudadanía, para que nos digan, ¿sabe qué? Usted dice que en este hospital hay medicación, pues no, ministra, no hay medicación en este hospital. Yo acabo de ir hoy día y no me han dado la medicación. Y nosotros inmediatamente iremos y comprobaremos y determinaremos cuál es el problema, por qué no se está entregando la medicación a la ciudadanía. Parte de esto obviamente se va a terminar en el momento que nosotros podamos ya contar con nuestro plan Medicina Siempre implementado a nivel del país, en el cual, como ustedes saben, el paciente recibirá su receta, la impresión de su receta electrónica, y se va a una farmacia particular y recibirá ahí sus medicaciones. ¿Cómo va ese plan, ministra? Por cierto, por favor, si fuera tan amable, tengo una pregunta de Mariela Rosero, también colega periodista. Sí, respecto al tema específico que ustedes marcaron y que lo llamaron el plan de externalización de farmacias, lo habían ofrecido para marzo, después dijeron que para abril. ¿Cómo avanzan en ese tema? ¿Lo van a lograr? ¿Va a existir esta tan anunciada externalización de farmacias, ministra? Sí, va a existir. Nosotros ya estamos firmando los convenios de adhesión tenemos ya firmados con dos cadenas de farmacias. ¿Podemos saber cuáles son? Dos más. Sí, son dos cadenas. La una es Gipfemsa, que son los dueños de Sana, y también Bifari, que son varios tipos de farmacias que ellos tienen. Con ellos ya tenemos firmados los convenios. Estamos esperando solamente que ellos nos digan con cuántos fármacos van a salir. Inmediatamente nosotros empezamos con nuestra interconexión electrónica y salimos a nivel de todo el país. O sea, de las ciudades en las que vamos a iniciar. ¿Para cuándo está ya programado el inicio? Pero el inicio real, porque habían dicho marzo, luego dijeron abril, entonces ¿para cuándo mismo va a estar ya el tema? Sí. O si ya están realizando pruebas, ¿cómo avanza la situación? Estamos haciendo ya pruebas para ver que la interconexión electrónica funciona ya con pacientes reales, para determinar que todo el sistema funcione adecuadamente. Como les digo, la interconexión electrónica entre las farmacias y los computadores de los médicos, de las consultas externas de los hospitales, funcionen de manera adecuada, que se genere además, una vez cerrada la receta, la factura para que nos llegue al ministerio. Estamos justamente en eso y en los próximos días nuestro presidente Guillermo Lasso hará el lanzamiento de este programa. ¿Y para cuándo estará listo? Confiamos que en los próximos días tengamos ya la buena noticia que estamos todo perfecto para poder iniciar sin ningún inconveniente. Pero en los próximos días estaríamos hablando de finales de junio, julio, porque ya estamos precisamente iniciando junio. Quiero dar una fecha justamente para que no digan que ofrecieron en mayo, luego... Otra vez. Recordemos que este es un plan que no solamente
está bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud, sino también de las cadenas de farmacias particulares. Nosotros como Ministerio de Salud Pública tenemos todo listo. Está hecha la normativa, están ya firmados los contratos, los convenios. Tenemos ya desarrollado el sistema electrónico, estamos haciendo ya las pruebas a nivel del país. Las farmacias, las cadenas de farmacias también están pues comprobando que su sistema electrónico funcione adecuadamente para que no se caiga el sistema y tengamos problemas con la ciudadanía. Se están abasteciendo ellos también de los fármacos que nosotros estamos externalizando. Entonces, avanzamos bien. La situación para que todo salga sin ningún problema. Aparte de estas dos, perdone que le interrumpa nuevamente. Aparte de estas dos cadenas de farmacias y de los acuerdos que usted nos acaba de señalar que realmente no se sabía, y le agradecemos que lo haya hecho aquí en nuestro programa, en El Mundo a las 6, quisiera preguntarle si hay otras cadenas de farmacias interesadas que estén también tratando de entrar en el proceso. Sí, tenemos cadenas. Ustedes saben que FEMSA, que es GPS, y diferentes son las cadenas de farmacias más grandes del país, pero tenemos otras cadenas de farmacias locales de la provincia de Manabí y de una parte del Guayas. Tenemos también cadenas de farmacias de Cuenca y farmacias particulares, farmacias individuales que también ya están firmando con nosotros los convenios de adhesión. Perfecto, ministra, esto es muy importante también porque todos estamos pendientes de este sistema que funcione bien y que realmente pues el desabastecimiento de medicinas ya se logre alcanzar definitivamente un tema de llegar a toda esta gente que necesita esta medicación, que continúen trabajando pues para lograrlo, ¿no? Sí, ¿y qué le dice a las personas que lo están escuchando, ministra Garzón? Sí sería importante también escuchar de primera mano lo que dice, en este caso, la funcionaria del gobierno respecto a este tema que ha generado tanto malestar, ministra, como yo le decía. Y ojalá, mire, y créame, desinteresadamente, si algún día me dice, vámonos, Néstor, cojamos el carro y tomemos un bus y nos vamos a un hospital público, encantado de la vida para constatar de primera mano qué es lo que está sucediendo. Pero ¿qué es lo que le dice usted a los pacientes? Bueno, lo primero es que nosotros siempre hemos estado monitoreando los hospitales. Es complicado que cuando uno llega de repente a un hospital, como lo hice la última vez, para comprobar cómo estaban los dos hospitales que quedan cerca en el norte de Quito, el Hospital de Calderón y también el Pablo Arturo Suárez, nos dimos cuenta de cuáles son los problemas de ambos. También vimos las bodegas, por supuesto, vimos que el Hospital de Calderón atiende muchísimos pacientes, está completamente lleno y es justo y necesario que esos pacientes sean atendidos también en el Pablo Arturo Suárez. El Pablo Arturo Suárez aún está vacío. Entonces, la nueva gerente está trabajando con la gerente y con la coordinadora zonal, con la gerente del Hospital de Calderón, para que esos pacientes que colapsan la emergencia del Hospital de Calderón, por ejemplo, sean atendidos en el HPAS. Nosotros hemos inyectado más de $3 millones en el Hospital Pablo Arturo Suárez para que su infraestructura sus columnas sean reforzadas y poderlo volver a utilizar al 100%, que se resuelvan las cirugías traumatológicas que sabemos que están represadas, y ya existen estos procesos en el CERCOP ya para que sean adquiridos por parte del hospital. Pero además, como les digo, vamos a hacer estas veedurías ciudadanas en las cuales estamos creando clientes fantasmas para que sean atendidos en el hospital y determinar si se les está entregando o no la medicación. Es importante que sepamos que estamos trabajando de manera adecuada, que esto ha sido un problema de corrupción e ineficiencia por muchísimos años, que nosotros estamos resolviendo. Además de eso, estamos implementando un sistema electrónico de inventario que nos va a permitir saber cuáles medicamentos existen en qué hospitales, cómo por la historia clínica electrónica que además estamos implementando a nivel nacional, se van descargando estos medicamentos para nosotros poder ser más eficientes, no solamente en la adquisición de los fármacos, sino también que estemos seguros que esos fármacos llegan a la ciudadanía, porque en el momento podemos tener bodegas llenas,
pero no están llegando de manera adecuada a los ciudadanos, por eso existen tantas quejas. Ministra, quisiera finalmente preguntarle sobre el tema de los médicos, ¿cómo están con ellos? Porque también hubo algunas molestias respecto a que muchos de ellos pues salieron del sistema público después del COVID. ¿Cómo se encuentran en ese tema? También en el IES, que si bien no es directamente del MSP, pues es, usted sabemos que el Ejecutivo maneja el IES, si es que usted tiene alguna idea también del tema de que hay falta de médicos tratantes. Esta es una pregunta que nos está llegando desde las redes sociales, la estamos leyendo en este momento, que hay falta de médicos tratantes y que muestra de ellos las citas que otorgan son para meses después, y esto también pasa en el sistema de salud público, es lo que nos señalan por acá también en las redes sociales, preguntas que nos llegan desde nuestros oyentes, ministra. Bueno, primero decirle a la ciudadanía que nosotros no hemos desvinculado médicos, el Ministerio de Salud Pública no ha desvinculado. El personal de salud, médicos no se han desvinculado. Existen ciertos cargos administrativos que fueron por la emergencia sanitaria contratados por un año. Sin embargo, luego de haber solicitado, nosotros también desde Plantas Temporales realizado informes de la necesidad de esos puestos, muchos de ellos han sido pues, contratados por un año más. Pero nosotros no hemos desvinculado, no ha habido desvinculaciones desde el Ministerio de Salud. Nosotros estuvimos sentados con los gremios, con el Colegio Médico de Pichincha, con la Federación Médica Ecuatoriana, y conversamos. El Ministerio de Salud Pública ha sido el subsistema de salud que más nombramientos hemos dado en la ley humanitaria. Nosotros hemos dado más de 15.000 nombramientos a nivel nacional del personal de salud que estuvo en la pandemia al frente, en contacto con pacientes. Se está haciendo también las investigaciones para determinar si es que estos nombramientos que se dieron fueron realmente, eso está haciendo la Contraloría, obviamente con todo el apoyo del Ministerio, para que se pueda determinar si es que estos nombramientos que se dieron fueron a personas que realmente estuvieron en contacto con pacientes COVID, como lo decía la ley. Y bueno, la Contraloría sabrá decir qué es lo que se tiene que hacer si es que esto no fue así. Pero el Ministerio de Salud Pública está absolutamente comprometido para que incluso los trámites que nosotros pues ya iniciamos para el contrato de esos profesionales de la salud, pues sigan adelante. Nosotros hemos seguido trabajando y la verdad es que no hemos tenido ningún problema. Estamos contratando también profesionales especialistas, sobre todo para aquellos hospitales que nosotros vamos a abrir, ¿no? Estamos trabajando de la mano con el Ministerio del Trabajo para contratar estos especialistas y poder abrir los hospitales nuevos que ustedes saben y anunció nuestro presidente. Y otros que están también aperturándose en fases progresivas, como lo es el de especialidades Puerto Viejo, y aquí también la maternidad Nueva Aurora, estamos contratando a neonatólogos. Entonces el Ministerio de Salud Pública sí está contratando más especialistas para poder resolver pues las patologías que afectan a nuestros ciudadanos de todo el país. Ministra, muchísimas gracias. Ministra, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos clarísimos con todos los temas que nos ha dejado sobre la mesa. Le agradecemos también pues que se haya dado el tiempo para atender la entrevista. Mucha tela que cortar y muchas preguntas se nos quedan en el aire, así es que le comprometemos para una próxima oportunidad que vuelva aquí a Majestad Radio y El Mundo a las 6. La esperamos por aquí con un cafecito, ministra. Muchísimas gracias. Buen martes. Con todo gusto. Muchísimas gracias por la gentileza, y además también les invito a ustedes que la próxima vez que haya un monitoreo podemos hacer con los medios de comunicación. Un día coordinamos para de repente ir a todos los hospitales al mismo tiempo con varios medios de comunicación a ver cuál es la real situación. Encantados, encantados. Sin asesores, por favor, sin funcionarios, sin directores. Muchísimas gracias. Gracias, un buen día para Jimena Garzón, ministra de Salud. 7:41, nueva pausa, ya volvemos. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio.
Desde ahora disfruta del mejor internet y televisión por fibra con TVNet. Aumentamos la velocidad y disminuimos los precios. Navega sin límites con 80 megas solo por $25. Adquiere nuestros planes internet y televisión por fibra con TVNet por solo $35 con 80 megas. Estamos ubicados en la calle Guayaquil entre Río Mulaute y Pachatanga. Contáctanos al 0983 62 36 29. TVNet en La Concordia, Santo Domingo y Viche. Instalación gratis, aplican restricciones. Todos nuestros precios incluyen impuestos. TVNet, más entretenimiento. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. El mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Personajes del mundo, a las 6. Siete y 43 de la mañana. Seguimos aquí en El Mundo a las 6 a través de Majestad Radio. Algunos comentarios dejó la entrevista con la ministra Jimena Garzón. Ángelo López, Albita Unuzungo también envían algunos comentarios a través de nuestra transmisión en directo desde Facebook Live. Bueno, nuestro siguiente invitado también, el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Después de mucho tiempo tengo el agrado de ver personalmente al ministro. Bueno, y mi primera pregunta se relaciona con lo que ha sido este año de gestión en materia social. Hay una aceptación de muchos funcionarios del gobierno nacional que quizá no es el punto más fuerte del gobierno. En ese sentido, ¿cómo se está trabajando, ministro, y cuál es la evaluación que se hace de estos últimos 12 meses? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Néstor, gracias por la invitación. Yo creo que al contrario, el tema relacionado con la política social del gobierno del encuentro, del gobierno del presidente Lasso, ha sido efectivamente aquella que ha transversalizado las acciones de todo el gobierno. Vea usted lo relacionado con la desnutrición crónica infantil. Aquí debo decirle, y con mucho énfasis, que ese Ecuador de las oportunidades que el presidente lo viene construyendo a través de su equipo, se demuestra justamente en estos ámbitos. Ser enfático, reitero, cuando un presidente ha asumido y ha liderado con tanto énfasis lo relacionado con un tema extremadamente crítico, yo diría calamitoso para el Ecuador. Somos el segundo país en la región, solo por debajo de Guatemala, con respecto a un indicador que es realmente muy preocupante para nuestros niños de 0 a 5 años. Bordeamos por encima del 30-31%. Recuerde usted que el último dato con relación a la desnutrición crónica infantil es del año 2018. Este nos ubica en 28.5% en la región, aún así, todavía segundos. De acuerdo a las proyecciones del INEC, estadísticas que hace el INEC, podríamos estar ubicándonos obviamente por encima del 31-32%. Usted tiene provincias como Chimborazo que bordea el 35-36%, cantones como Guamote que bordea el 52%. Solo imagínese en esto, que tengamos a nuestros niños de 0 a 5 años con el 52%, es decir, 5 de cada 10 niños en Guamote sufren de desnutrición crónica infantil. Esto ha obligado a que el gobierno nacional
tome este tema relacionado con esta política social para transversalizarlo como prioritaria, para buscar ese Ecuador del encuentro, ese Ecuador de oportunidades, en donde sea una oportunidad para ese niño el no tener desnutrición crónica infantil. Realmente las consecuencias con relación a la desnutrición crónica infantil son enormes. Solamente valoremos los problemas físicos, psicológicos, psicosociales, emocionales, de salud que tienen los niños que han sufrido desnutrición crónica infantil, lo cual como país nos lleva a pensar de aquí a 15 años qué pasaría si no hacemos algo como lo que está pronosticado en este momento, y que se vienen esas noticias positivas que el presidente lo anunciará en los próximos días. En ese sentido, ministro Bernal, ¿la gran apuesta es trabajar en la desnutrición crónica infantil, o cuáles son los principales ejes adicionales a este gran tema? Y le digo esto también porque tuvimos la posibilidad de hablar con el asesor presidencial o el consejero presidencial que está trabajando en esta materia hace un par de días aquí, y justamente nos hablaba específicamente acerca de esta materia. Pero sí me gustaría también hacer como una suerte de barrido de los grandes temas en los que ha venido trabajando el ministerio, y muy puntualmente usted. Y qué bueno, Néstor, porque yo reitero que la política social en términos generales tiene un gran alcance a través del presidente Lasso, y su disposición, dicho sea de paso, que con respecto al tema presupuestario se sostenga a pesar de las restricciones presupuestarias que en algún momento tuvo que generar un ajuste en el presupuesto 2022. Nosotros mantenemos 1.635 millones de dólares con respecto a la atención a casi 2 millones de núcleos familiares en el Ecuador. Esto se traduce que en ese Ecuador de oportunidades, al menos 2 millones de núcleos familiares que están en el rango de pobreza y pobreza extrema mantienen una ayuda de algún tipo de carácter social. Tenemos de esa inversión, Néstor, 1.297 millones de dólares que van destinados a transferencias monetarias o los llamados bonos, que en este momento bordeamos 9 bonos. Se viene el 10º bono, que es el bono de 1.000 días, que el presidente lo estará lanzando el día de mañana, ya de manera oficial, en el cual todo el Ecuador, a través de ustedes los medios de comunicación, conocerá el gran esfuerzo que hace el gobierno nacional para justamente contrastar la desnutrición crónica infantil. Pero los demás bonos se han sostenido, particularmente el bono de desarrollo humano, por ejemplo, el BDH, que es el bono que mayor cantidad de núcleos familiares del Ecuador acceden. Nosotros tuvimos un incremento de 78,000 nuevos núcleos familiares en este primer año de gobierno. ¿Por qué? Porque es efectivamente una realidad social el incremento de las necesidades de muchos sectores del Ecuador. Un Ecuador pospandémico, post mala práctica política durante mucho tiempo, genera este tipo de consecuencias. Yo quisiera, usted, yo, quienes nos ven y nos escuchan, que estos anuncios de un ministro de Inclusión Económica y Social hemos disminuido el número de bonos. Claro, ese es el objetivo macro que tenemos como gobierno. Por ello, la política social más importante es la generación de empleo, para que efectivamente esa cantidad de personas beneficiarias del bono, lejos de incrementarse, vaya disminuyendo. Pero debo ser sensato, en esta ocasión nosotros ampliamos el espectro porque hay un enorme número de ciudadanos que todavía requieren y necesitan del abrazo social del gobierno del encuentro. En ese sentido, señor ministro, buenos días, le saluda Silra Traslaviña. Yo quisiera hacerle algunas preguntas. Por ejemplo, ustedes con este tema que están anunciando y que señalan el bono de los 1.000 días, ¿cómo mismo va a funcionar? Usted lo ha dicho, el presidente lo va a explicar, pero ¿cómo se va a entregar? ¿A cuántas personas? ¿Cómo se van a asegurar también de que estos bonos van y van a ser utilizados precisamente para esas madres gestantes, y que no los van a utilizar, por ejemplo, para irse a comprar una televisión o cosas para las que no están destinadas, sino es para el desarrollo de estos niños? Silvia, buenos días. Mire, yo quiero darle una respuesta un poco más amplia con respecto al tema de los bonos como tal. Nosotros, en lo relacionado a los créditos de desarrollo humano que usted hizo mención hace un momento, justamente lo que hemos buscado es profundizar, y en este nuevo concepto de política social para con la entrega de créditos a través de los bonos de desarrollo humano, tiene que tener una consistencia de eficiencia y eficacia con respecto a la entrega de estos recursos. A los ciudadanos que nos escuchan y nos ven a través de este medio de comunicación, comprendamos cuál es la cronología de la entrega de esta ayuda social. Primero,
hay un bono de desarrollo humano que se lo entrega a los diferentes núcleos familiares que están en pobreza, y los que están en pobreza extremo inclusive se les hace con componente variable, lo que quiere decir que se incorporan hijos que pueden llegar a tener un bono de hasta $150 dependiendo el número de hijos y de su condición de extrema pobreza como tal. Estos recursos lo que busca el Estado es a través de créditos que vayan destinados a emprendimientos para mejorar la calidad de vida. Ese crédito nosotros hemos sido bastante conservadores en la ampliación del mismo, porque no se trata de entregar créditos por créditos, porque lo que tenemos nosotros como obligación es que ese recurso, como usted bien lo cita, vaya bien canalizado para el objetivo que tiene de por medio un crédito de desarrollo humano. Y ahí lo están haciendo, también están haciendo una depuración para que llegue a quienes tiene que llegar este bono. Efectivamente, y le complemento lo previo para terminar con la respuesta a la última inquietud. Sí. Le decía, vamos a canalizar la gran cantidad de créditos, pero con conciencia de eficiencia y eficacia, porque lo que buscamos es que ese crédito efectivamente no vaya a una televisión, que ese crédito no vaya a pagar la fiesta de 15 años de la hija, que pueden tener un derecho también, pues sin duda. Pero no es para eso. Pero el objetivo no va hacia allá. Nuestra intención es de que se genere un emprendimiento, y el emprendimiento tampoco cierra el ciclo, porque yo no saco nada con ayudarle a la ciudadanía a que solamente tenga el emprendimiento del agua de coco, de la entrega de unas manillas, de aceite de coco. Es decir, hay una gran cantidad de iniciativas. Yo le quiero contar una anécdota muy rápida y pequeña que yo la viví. Antes de ser ministro venía de ser gobernador de mi provincia, de la provincia de La Suay. Claro que sí. ¿No? Y cuando yo estuve ahí con el Ministerio de Agricultura, nos fuimos a una parroquia denominada Victoria del Portete y llegamos a entregar un curso de capacitación agrícola. Y una gran lideresa de la zona se acercó al micrófono en el órgano regular del programa y me dijo: gobernador, no me entregue algo que yo ya lo sé, yo sí sé producir. ¿Sabe qué tiene que ayudarme? Ayúdeme a vender, porque se me pudre la papa. Claro. Se me muere la manzana bajo el árbol. Ese concepto lo hemos traído acá y ahora impulsamos las denominadas ferias del encuentro y ciudades inclusivas, en donde se constituyen unas fiestas de los sectores en condiciones de vulnerabilidad. Y ahí no hay intermediarios, va directo desde la gente que trabaja el campo hacia el comprador, y entonces se elimina este tema del intermediario y se benefician las personas que están a través de ese mecanismo. Y que producen la tierra. Oiga, y es impresionante ver la alegría de la gente. Yo me voy a permitir remitirle por interno un video de la primera ciudad inclusiva móvil que hicimos en el sur de Guayaquil, en donde interactuaban adultos mayores, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, emprendimientos. Y ese Ecuador de las oportunidades ahí se refleja, porque la dinamización de esa microeconomía es la que complementa su inquietud, Sirrat, cuando usted dice y vamos a precautelar de que vaya bien direccionado. Sí, porque ahí usuarias que constan en este video, que está en las redes sociales del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y la personal decía: gracias, ministro, el gobierno con esto me permitió vender todo. Era de haber traído mucho más producción de lo que creía. Logré vender. Otra usuaria mencionaba ahí en el programa de que ha tenido que contratar una persona. Fíjese usted, no solamente que son desarrollo de emprendimientos propios, sino que también contribuyen a la dinamización de la economía a través de la contratación de una fuente chiquitita de empleo, pero que esa fuente empieza a generar también un bienestar paralelo en otros espacios. Por lo tanto, ahí va mi respuesta. Nosotros nos estamos preocupando. ¿Para qué? Para que el crédito vaya bien canalizado, y una vez que se ha generado el emprendimiento, aportar también con mecanismos de comercialización, catálogos electrónicos, apoyos y capacitación, pero sobre todo esto que se está convirtiendo en un referente nuestro en el gobierno, que son las ferias del encuentro, para que se dinamice esa economía popular y solidaria. Ahora, señor ministro, quisiera preguntarle en cifras. Usted nos dijo, le dijo a nuestro compañero Néstor, que hay 78,000 nuevos beneficiarios del bono de desarrollo humano en este año del presidente Guillermo Lasso, y también quisiera saber de cuánto a cuánto pasé, es decir, cuál es la cifra macro que tenemos ya de beneficiarios de este bono. Bueno, en este momento nosotros el monto total en todos los 9 bonos que entregamos a la fecha se entrega $1,297 millones, y aproximadamente son 1,433,000 núcleos familiares. ¿Por qué hablo de aproximado? Porque esto varía mes a mes dependiendo las circunstancias a las cuales se somete la sociedad. Por ejemplo, nosotros hacemos cruce con la base de datos del IES. Si un usuario del bono de desarrollo humano opta por un empleo
formal en el cual está incorporado a la seguridad social, indudablemente esta cruza la información y la base de datos lo extrae, pero ingresan nuevos beneficiarios. El promedio bordea en ese número de núcleos familiares. Y con respecto a bono de desarrollo humano, particularmente son 987,000 de esos 1.433.000 bonos. Ministro, por favor, la última pregunta, estamos casi terminando, le pido una respuesta corta. Claro que sí. Se está buscando otros mecanismos para poder financiar también programas en el ámbito social, y le pregunto esto por la reciente visita de la primera dama estadounidense. Usted siguió muy de cerca la visita de Jill Biden a la ciudad de Quito y las reuniones que sostuvo con el presidente de la República. Se le ha mostrado uno de los programas en el ámbito social. Tuve también la posibilidad de conversar con el canciller Holguín. ¿Cómo se va a trabajar para seguir buscando también cooperación internacional que permita financiar esos programas? Mire, la voluntad del presidente de volcarnos a ese concepto de campaña que hoy empieza a ser una realidad, más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador, no solo repercute en el ámbito económico. Además de ello, en el ámbito social, la presencia de la primera dama de los Estados Unidos así lo demuestra, y hay dos aspectos fundamentales en los que se trabajará: el ya mencionado desnutrición crónica infantil, pero también en el abrazo de adopción, que es un gran proyecto en el cual lograremos reducir los tiempos para poder darle una oportunidad a aquel niño o niña que esté en casas de acogida. Así que, Néstor, para nosotros, lo relacionado con la política social y particularmente en estos dos ámbitos, no solamente corresponsabiliza a los ecuatorianos, también a las instituciones internacionales, organismos internacionales y países amigos que aportarán para que esta política social tenga el éxito en beneficio de los más vulnerables. Excelente, ministro, le agradecemos mucho por estos datos, por esta entrevista que nos ha concedido. Definitivamente ha traído también barra. Estamos viendo que hay bastante gente interactuando en las redes sociales apoyando a su gestión. Y nada, desearle lo mejor para que se pueda seguir logrando invertir en los ciudadanos, que se siga trabajando para darles esas herramientas de trabajo y que no se necesiten bonos, sino más bien que ellos puedan salir de la pobreza y que puedan continuar generando sus propios recursos, que es lo ideal, ¿no? Que la gente no viva de bonos, sino que pueda trabajar y que pueda continuar saliendo adelante y sacando adelante a su familia. 7:59 a.m. Le agradecemos mucho por su tiempo y por esta entrevista. Buen martes, ministro. Gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, llegamos a la parte final de este espacio junto a Silrat Traslaviña. Los hemos acompañado Juan Pablo Constante, Patricio Sánchez, quien les habla, Néstor Aguilera. Nos encontramos el día de mañana desde muy temprano, desde las 6 horas, y los invitamos a que continúen con la programación deportiva aquí en Majestad Radio y también en Majestad Televisión junto a Luis Fernando Heras. Que tengan un buen martes.